Libro tercero. La desaparición de un señor condenado, pues solo la mente del hombre es libre de explorar la altiva vastedad del cosmos infinito, para trascender la conciencia ordinaria, o vagar por los corredores subterráneos del cerebro humano con sus ilimitadas dimensiones. El universo y el individuo están unidos, el uno reflejado en el otro, y cada uno de ellos contiene al otro. Tónica de la Espada Negra. Capítulo 1. La ciudad de ensueño ya no soñaba envuelta en su esplendor. Las derruidas torres de Inrir eran restos negros y humeantes de albañilería que se proyectaban aguzados y sombríos contra el cielo plomizo. En otros tiempos, la venganza de Elric había llevado el fuego a la ciudad, y el fuego había traído consigo la ruina. Unas vetas de nubes, que parecían humo negro, cubrían el sol. Las aguas turbulentas y manchadas de rojo que había más allá de Inrir, se plagaron de sombras, y en cierto modo, fueron silenciadas por las negras cicatrices que surcaban su ominosa agitación. Desde la cima de una montaña de escombros, un hombre contemplaba las olas. Un hombre alto, de anchos hombros y cadera estrecha, un hombre de cejas alargadas y puntiagudas, orejas sin lóbulo, pómulos prominentes y sonrojados, y ojos sombríos en un rostro pálido y ascético. Vestía de negro, con una pesada capa colchada de amplio cuello, que resaltaban su piel de albino. El viento, errático y cálido, jugueteaba con su capa, la acariciaba para aullar después entre las torres rotas. Elric oyó el aullido y su memoria se llenó con las melodías dulces, maliciosas y melancólicas del viejo Melnibore. Recordó también la otra música que sus antepasados habían compuesto al torturar con elegancia a sus esclavos, eligiéndolos por los agudos de sus gritos para utilizarlos como instrumentos en impías sinfonías. Sumido durante un momento en su nostalgia, encontró algo parecido al olvido, y deseó no haber dudado nunca del código de Melnibore. Deseó haberlo aceptado, sin cuestionamientos, para poder conservar la paz de espíritu. Sonrió amargamente. Más abajo, apareció otra silueta que fue, subiendo por los escombros, y se colocó a su lado. Era un hombre pelirrojo y bajito, con una boca ancha, y unos ojos que habían sido brillantes y pícaros. «Miras hacia el este», Elric murmuró Moonglum. «Miras hacia algo que no tiene remedio». Elric posó su mano de largos dedos sobre el hombro de su amigo. ¿Hacia dónde iba a mirar, si no, Moonglum, ahora que el mundo yace bajo la bota del caos? ¿Qué quieres que haga? Que espere días de esperanza y risas, días de paz, con niños jugando a mis pies. Soltó una risa leve. Era una risa que a Moonglum le disgustaba oír. Sephiroth habló de la ayuda de los señores blancos. Pronto nos llegará. Hemos de esperar pacientemente. Moonglum se volvió para mirar el sol ardiente y estático. Después, su rostro adquirió una expresión introspectiva, y bajó la mirada hacia los escombros en los que estaba de pie. Elric permaneció callado durante un instante mientras observaba el ir y venir de las olas. Después se encogió de hombros, y dijo: «¿Por qué he de quejarme? No me hace ningún bien. No puedo actuar por mi propia voluntad. Sea cual sea el destino que me espera, no puedo cambiarlo. Ruego porque los hombres que nos sucedan utilicen su habilidad de controlar sus propios destinos. Porque yo carezco de ella». Se acarició la mandíbula con los dedos y después se miró la mano en la que, bajo la piel blanca, destacaban las uñas, los nudillos, los músculos y las venas. Se pasó la mano por la sedosa cabellera blanca, inspiró profundamente, y suspiró. Lógica. El mundo pide lógica a gritos. Yo no la tengo, y sin embargo aquí me tienes, un hombre formado con mente, corazón y órganos vitales. No obstante, no soy más que el resultado de un cúmulo de ciertos elementos. El mundo necesita lógica. De todos modos, toda la lógica de este mundo vale tanto como un golpe de suerte. Los hombres se debaten por tejer una maraña de pensamientos perfectos, aunque otros tejen descuidadamente un diseño al azar y alcanzan el mismo resultado. Ya ves, no sé para qué sirven los pensamientos de los sabios. Dijo Moonglum guiñando un ojo e intentando no parecer demasiado serio. Ha hablado el aventurero salvaje, el cínico. Pero no todos somos salvajes y cínicos, Elric. Hay hombres que van por otros senderos y llegan a conclusiones distintas de las tuyas. Yo transito por un sendero predestinado. Anda, vamos a las cuevas de los dragones y veamos qué ha hecho Divimslorm para despertar a nuestros amigos reptiles.
Bajaron juntos por la montaña de escombros, y anduvieron por los derruidos cañones que antes habían sido las hermosas calles de Inrir. Salieron de la ciudad, y recorrieron un sendero cubierto de hierba que serpenteaba por un desfiladero, perturbando a una bandada de enormes cuervos. Todos ellos emprendieron el vuelo graznando, todos menos uno, el rey, que se mantuvo sobre un arbusto con su manto de plumas alborotadas recogidas dignamente, mientras los miraba con desdén. Bajaron entre afiladas rocas hasta la entrada de las cuevas de los dragones. Descendieron unos empinados escalones hasta llegar a una oscuridad iluminada por antorchas, donde hacía un calor húmedo, y olía a reptiles. Entraron en la primera cueva donde vieron elevarse en las sombras las enormes siluetas de los dragones dormidos, con sus alas coriáceas recogidas, sus escamas verdinegras brillando levemente, sus garras dobladas, y sus finos hocicos replegados dejando al descubierto los dientes marfileños que parecían estalactitas blancas. Sus rojas narices dilatadas soltaban los gruñidos del sueño. El olor de sus pieles y sus alientos era inconfundible, y despertaron en Moonglum un recuerdo heredado de sus antepasados, una impresión borrosa de un tiempo en el que esos dragones y sus amos recorrían el mundo que gobernaban, soltando por los colmillos su veneno inflamable, e incendiando los campos sobre los que volaban. Acostumbrado a él, Elric apenas notó el olor, y recorrió la primera cueva, y la segunda, hasta que encontró a Divinslorm, paseándose con una antorcha en una mano y un pergamino en la otra, lanzando juramentos. Levantó la cabeza al oír el ruido de pasos. Extendió los brazos, y al gritar, el eco se propagó por las cuevas. Nada. No han movido ni un pelo, ni un pestañeo, nada. No hay manera de despertarlos. No se levantarán hasta que no hayan dormido el número de años necesario. Ay, si no los hubiéramos utilizado en las dos últimas ocasiones, porque ahora nos hacen más falta que nunca. Ni tú ni yo sabíamos entonces lo que ahora sabemos. Con lamentarnos no ganaremos nada. Elric miró a su alrededor a las enormes siluetas en sombras. Allí, ligeramente separado del resto, estaba el dragón jefe, por el que sentía un cierto afecto. Colmillo Flameante, el más anciano, seguía siendo joven, a pesar de sus 5000 años de edad. Pero al igual que el resto, Colmillo Flameante seguía dormido. Se acercó a la bestia, y le acarició las escamas de aspecto metálico. Con la mano, palpó la suavidad de los enormes colmillos frontales. Notó el aliento caliente sobre su cuerpo y sonrió. A su costado, oyó murmurar la tormentosa. Le dio unas palmadas a la espada, y dijo: «He aquí un alma que no puede ser tuya. Los dragones son indestructibles. Sobrevivirán aunque el mundo desaparezca». Desde el otro extremo de la cueva, Divinslorm dijo: «Elric, por el momento, no se me ocurre otra solución. Volvamos a la torre de Darbutna a refrescarnos». Elric asintió, y los tres hombres regresaron a través de las cuevas para subir los escalones que los llevarían a la luz. «De modo que todavía no ha caído la noche», dijo Divinslorm. «Hace 13 días que el sol está en esa posición, desde que partimos del campamento del caos, y emprendimos el peligroso viaje hacia Melnibore. ¿Cuánto podrá detener el caos para detener el curso del sol? Por lo que sabemos, quizá esto no sea obra del caos», señaló Moonglum. «Aunque es probable que haya sido él. El tiempo se ha detenido. El tiempo espera». «¿Pero qué es lo que espera? Más confusión, más desorden. O la influencia del gran equilibrio que volverá a imponer el orden, y se vengará de aquellas fuerzas que se han opuesto a su voluntad. ¿O acaso el tiempo nos espera a nosotros tres mortales a la deriva, aislados de lo ocurrido al resto de los mortales, que esperamos a que él actúe igual que él nos espera a nosotros? Es posible que el sol espere a que actuemos», convino Elric. «Porque acaso no es nuestro destino preparar al mundo para el nuevo curso que le espera. Si así fuera, entonces me siento algo más que un mero instrumento. ¿Y si no hiciéramos nada? ¿Acaso el sol se quedará allí para siempre?» Hicieron una pausa, y se quedaron mirando la enorme bola roja que bañaba las calles de luz escarlata, y a las nubes negras que recorrían el cielo. ¿Hacia dónde irían aquellas nubes? ¿De dónde venían? Parecían dotadas de un firme propósito. Era muy posible que ni siquiera fuesen nubes, sino espíritus del caos atareados con sus oscuros propósitos. Consciente de la inutilidad de sus especulaciones, Elric masculló para sí. Los condujo de vuelta a la torre de Darbutna donde,
Años antes, había ido a buscar a su amor, su prima Kimoril, para que le fuera arrebatada más tarde por la sed inagotable de la espada que colgaba de su costado. La torre había sobrevivido a las llamas, aunque los colores que la habían adornado aparecían ennegrecidos por el fuego. Dejó allí a sus amigos, y se dirigió a sus aposentos, donde se tendió vestido sobre el blando lecho melnibones para quedarse inmediatamente dormido. Capítulo 2. Elric durmió y soñó, y aunque era consciente de la irrealidad de sus visiones, sus esfuerzos por despertarse resultaron completamente inútiles. Pronto dejó de intentarlo, y permitió que sus sueños se formaran, y lo arrastrasen hacia sus brillantes paisajes. Vio Imrir tal como había sido siglos antes. Imrir, la misma ciudad que había conocido antes de que condujese la incursión contra ella, y provocara su destrucción. El mismo aspecto, aunque distinto, más brillante, como si acabara de ser construida. Los colores de los campos circundantes también eran más plenos. El sol era de un anaranjado más oscuro, el cielo más azul y sofocante. Desde entonces supo que las tonalidades mismas del mundo se habían desteñido al ir envejeciendo el planeta. En las calles brillantes se paseaban las gentes y las bestias. Melniboneses altos y extraños, hombres y mujeres que andaban con gracia, como tigres orgullosos. Esclavos de rostros curtidos y miradas estoicas y desesperadas. Caballos de largas patas, de una raza ya desaparecida. Pequeños mastodontes que tiraban de llamativos carruajes. En la brisa se entremezclaban los misteriosos aromas del lugar, los sonidos amortiguados de la actividad, todo en silencio, porque los melniboneses detestaban el ruido tanto como amaban la armonía. En las altas torres de malaquita azul, jade, marfil, cristal y pulido granito rojo, ondeaban estandartes de pesada seda. Elric se movió mientras dormía y sintió una gran ansiedad por encontrarse entre sus antepasados, la raza dorada que había dominado el mundo antiguo. Unas monstruosas galeras navegaban por el laberinto acuático que conducía al puerto interior de Imrir. Iban cargadas con los mejores botines del mundo, los impuestos cobrados en todos los puntos del brillante imperio. Y surcando el cielo azul, los dragones perezosos volaban rumbo a sus cuevas, donde miles de bestias iguales tenían su establo, a diferencia de las escasas 100 que habían quedado. En la torre más alta, la torre de Baal Nesbet, la torre de los reyes, sus antepasados habían estudiado las ciencias ocultas, habían realizado sus malignos experimentos, y habían satisfecho sus sensuales apetitos, no en forma decadente, como los hombres de los reinos jóvenes, sino según sus instintos naturales. Elric sabía que contemplaba el fantasma de una ciudad muerta. Le pareció que iba más allá de los brillantes muros de la torre, y veía a sus antepasados emperadores entretenidos en conversaciones aguzadas por las drogas, en actitud sádica, relacionándose con mujeres demonio, torturando e investigando el extraño metabolismo y la psicología de las razas esclavizadas, profundizando en el estudio de las ciencias ocultas, adquiriendo unos conocimientos que pocos hombres del periodo posterior pudieron experimentar, sin volverse locos. Pero estaba claro que lo suyo era un sueño o una visión de los infiernos habitados por los muertos de todas las eras, porque allí estaban los emperadores de distintas generaciones. Elric los conocía por sus retratos. Rondar IV, de los negros bucles, 12º emperador. Elric, de vista aguzada y porte imperial, 80º emperador. Kaan VII, perseguido por el horror, 329º emperador. Una docena o más de los más poderosos y sabios de sus 427 antepasados, incluida Terali, la verde emperatriz, que había gobernado el brillante imperio desde el año 8406 después de su fundación hasta el 9011. Su longevidad y la coloración verdosa de su piel y su cabello la habían distinguido. Había sido una poderosísima maga, incluso para los niveles melniboneses. Se decía que había nacido de la unión del emperador y un trigdécimo, y una diablesa. Elric, que observaba todo esto, como si se encontrara en un rincón oscuro de la gran sala principal, vio abrirse la reluciente puerta rielante de cristal negro para dar paso a un recién llegado. Dio un brinco, e intentó volver a despertarse sin éxito. El hombre era su padre, Sadrik LXXXVI, un hombre alto, con ojos de pesados párpados, y un aire triste. Pasó entre la multitud, como si no existiera. Se dirigió directamente hacia Elric, y se detuvo a 2 pasos de él. Se quedó mirándolo. Sus ojos se esforzaban por verle bien debajo de los pesados párpados, y la frente prominente.
Era un hombre de rostro demacrado que se había sentido decepcionado por su hijo albino. Tenía una nariz larga y aguileña, unos pómulos anchos, y una leve chepa a causa de su altura inusual. Acarició el rojo terciopelo de su túnica con sus manos delicadas y cargadas de anillos. Después, le habló con voz clara, la misma que, según recordaba Elric, había empleado siempre. Hijo mío, tú también estás muerto. Creí que llevaba aquí apenas un instante, y sin embargo, compruebo que has cambiado con los años, y con la carga que el tiempo y el destino te han hecho llevar. ¿Cómo has muerto? Durante un combate, y a manos de la espada de algún extranjero orgulloso. O en esta misma torre, en tu cama de marfil. ¿Qué es ahora, Deinrir? ¿Van bien las cosas para ella, o todo lo contrario? Sueña en su decadencia con el pasado esplendor. Nuestro linaje continúa, tal como debe hacerlo. No voy a preguntarte si has cumplido con esa parte de tu deber. Habrás tenido un hijo. Sin duda, de Kimoril, a quien tanto amabas, y por lo que tu primo Irkoon te odiaba. Padre, el anciano levantó una mano casi transparente por los años, y prosiguió. Hay otra cosa que he de preguntarte. Se trata de algo que preocupa a cuantos transcurren su inmortalidad en las sombras de esta ciudad. Algunos de nosotros hemos notado que la ciudad misma se desvanece a veces, y sus colores se destiñen, y se estremecen como si estuvieran a punto de desaparecer. Algunos de nuestros compañeros han ido más allá de la muerte, y quizá, tiemblo al pensarlo, hayan entrado en la no existencia. Incluso aquí, en la inmemorial región de la muerte, se manifiestan cambios sin precedentes, y aquellos de nosotros que nos hemos atrevido a formular la pregunta y a darle una respuesta, tememos que en el mundo de los vivos haya ocurrido algún hecho tumultuoso. Algún hecho tan increíblemente grandioso que incluso aquí nos vemos efectos, y que amenaza con provocar la extinción de nuestras almas. Una leyenda dice que hasta que la ciudad de ensueño no muera, nosotros, los fantasmas, podemos habitar en sus glorias pasadas. ¿Son esas las noticias que nos traes? ¿Es este tu mensaje? Porque ahora que te observo mejor, noto que tu cuerpo sigue vivo, y que lo que ante mí tengo no es más tu cuerpo astral, que ha salido a vagar por el reino de los muertos. Padre, la visión comenzaba a desaparecer. Y él volvía a los vociferantes corredores del cosmos, a través de los planos de la existencia desconocidos por los hombres. Lejos, lejos, Padre. Volvió a gritar, y su voz se multiplicó en infinitos ecos, pero ante no había nadie que le contestase. Y en cierta forma se alegró, porque, ¿cómo habría podido contestarle a aquel pobre espíritu? ¿Cómo habría podido revelarle la verdad de sus sospechas? Admitir los crímenes que él mismo había cometido contra su ciudad ancestral, contra el mismo linaje de sus antepasados. Todo fue bruma, y un gran pesar, mientras sus ecos retumbaban en sus oídos. Para adquirir independencia, transformar su grito, y formar con él extrañas palabras. Padreava, Ahara. Aunque volvió a luchar, con todo su ser, no logró despertar, pero sintió que su espíritu era impulsado hacia otras regiones indefinidas, envueltas en una bruma, a través de combinaciones de colores fuera del espectro terrenal, fuera de toda concepción de su mente. Un rostro enorme comenzó a adquirir forma en medio de la bruma. Sepiris. Elric reconoció la cara de su mentor. Pero el espíritu del negro nirainiano no parecía haberlo oído. Sepiris, estás muerto. La cara se desvaneció para volver a reaparecer casi de inmediato, junto con el resto del cuerpo. Elric, por fin te he encontrado, envuelto en tu cuerpo astral, por lo que veo. Doy gracias al destino, porque creí que no lograría invocarte. Hemos de darnos prisa. Hemos logrado abrir una brecha en las defensas del caos, e iremos a parlamentar con los señores de la ley. ¿Dónde estamos? Todavía en ninguna parte. Viajamos hacia los mundos superiores. Ven, date prisa, seré tu guía. Y bajaron por pozos recubiertos de la lana más suave que los envolvió, y los consoló, por cañones cortados entre resplandecientes montañas de luz ante las cuales quedaban completamente empequeñecidos, a través de cavernas de infinita negrura en cuyo interior sus cuerpos brillaron, y Elric supo que la negra nada desaparecía para siempre en todas direcciones. Después se hallaron de pie en una meseta sin horizontes, perfectamente plana, salpicada aquí y allá de construcciones geométricas verdes y azules.
El aire iridiscente estaba vivo con brillante energía, que iba tejiendo intrincados dibujos de aspecto muy formal. Encontraron también unas cosas de aspecto humana, unas cosas que habían adoptado esa forma por el bien de los hombres que tenían delante. Los señores blancos de los mundos superiores, enemigos del caos, eran hermosísimos. Tenían unos cuerpos de una simetría tal que no podía ser terrenal. Solo la ley era capaz de crear semejante perfección, y, pensó Elric, era evidente que semejante perfección impedía el progreso. Que las fuerzas gemelas se complementaban le resultó entonces más evidente que antes, porque si cualquiera de ellas lograba un completo dominio sobre la otra, ello significaría la entropía o el estancamiento del cosmos. Aunque la ley dominara la Tierra, el caos debía estar presente, y viceversa. Los señores de la ley estaban equipados para la guerra. Resultaba evidente por su elección de sus vestidos terrenales. Finos metales y sedas, o sus equivalentes en ese plano, brillaban sobre sus cuerpos perfectos. De sus costados pendían delgadas armas, y sus rostros, de sobrecogedora belleza, parecían brillar llenos de decisión. El más alto de todos, dio un paso al frente. Sepiris, vemos que nos has traído a aquel cuyo destino ha de ayudarnos. Salve, Elric de Melniboné. Aunque eres un engendro del caos, tenemos motivos para recibirte bien. Soy el que en tu mitología recibe el nombre de Don Blas, el justiciero. Salve, Lord Don Blas, repuso Elric, sin moverse. Me temo que el tuyo es un nombre inmerecido, porque en estos momentos la justicia no existe en el mundo. Hablas de tu mundo, como si fuera todos los mundos, dijo Don Blas con una sonrisa, pero sin asomo de rencor, aunque era evidente que no estaba acostumbrado a tal descaro de un mortal. A Elric no le preocupó aquello en lo más mínimo, porque había tenido demasiados tratos con los señores oscuros de los mundos superiores como para deberles demasiada deferencia. Además, sus antepasados habían estado en contra de Don Blas, y todos sus hermanos, y le resultaba difícil considerar al señor blanco como un aliado. He comprobado que has logrado desafiar a nuestros enemigos, prosiguió Lord Don Blas con tono de aprobación. Y he de reconocer que en estos momentos es difícil encontrar justicia en la tierra. Pero me llaman el justiciero, y todavía conservo la voluntad de hacer justicia cuando las condiciones cambien en tu plano. Elric no miró directamente a Don Blas, porque su belleza le turbaba. Entonces pongamos manos a la obra, mi señor, para poder cambiar el mundo lo antes posible. Llevemos la novedad de la justicia a nuestro mundo doliente. Aquí no existen las prisas, mortal. Era otro señor blanco el que hablaba. Su capa de color amarillo pálido ondeaba sobre el acero brillante de su peto y su greba, en la que se veía grabada la flecha de la ley. Pensé, dijo Elric frunciendo el ceño, que una vez abierta la brecha hacia la tierra, esta visión marcial sería una señal de que os preparabais a declarar la guerra al caos. La guerra está dispuesta, pero no es posible hasta que nos llegue una invocación de la tierra. ¿De la tierra? ¿Acaso la tierra no ha pedido a gritos vuestra ayuda? ¿Acaso no hemos realizado encantamientos y embrujos para que acudierais en nuestra ayuda? ¿Qué otra invocación necesitáis? La establecida, repuso con firmeza Lord Don Blas. La establecida. Por todos los dioses. Perdonadme, mis señores. ¿Acaso queda algún trabajo más para mí? Una última y gran tarea. Elric, repuso Sepiris en voz baja. Tal como te he dicho, el caos impide todos los intentos de los señores blancos por entrar en nuestro mundo. El cuerno del destino ha de sonar 3 veces antes de que este asunto haya concluido del todo. El primer llamado despertará a los dragones de Imrir. El segundo permitirá a los señores blancos que entren en el plano terrestre. El tercero se interrumpió. ¿El tercero qué? Inquirió Elric, impaciente. El tercero anunciará la muerte de nuestro mundo. ¿Dónde está ese poderoso cuerno? En alguno de varios futuros posibles, respondió Sepiris. Un instrumento de este tipo no puede fabricarse en nuestra fase, por lo tanto, habrá que construirlo en una fase en la que la lógica domine a la brujería. Has de viajar al futuro para buscar allí el cuerno del destino. ¿Y cómo podré realizar semejante viaje? Lord Don Blas volvió a hablar, sin emoción en la voz. Te daremos los medios. Llévate la espada y el escudo del caos, porque te serán útiles, aunque no serán tan poderosos como en tu mundo.
Habrás de ir entonces al punto más alto de la derruida torre de Baal Nesbet en Imri, y desde allí, te lanzarás al vacío. No caerás a menos que el escaso poder que conservamos sobre la tierra nos falle. Reconfortantes palabras, mi señor Don Blas. Está bien, haré como decís, aunque no sea más que para satisfacer mi propia curiosidad. Este es solo uno de muchos mundos futuros, dijo Don Blas encogiéndose de hombros. Es una sombra, igual que el tuyo, pero no puedes aprobarlo. Notarás su agudeza, su claridad de perfil es eso, indicará que el tiempo no ha ejercido sobre él influencia alguna, que su estructura no ha sido suavizada por los acontecimientos. Sin embargo, permite que te desee un viaje seguro, mortal, porque me caes bien y además tengo motivos para estarte agradecido. Aunque seas hijo del caos, llevas en tu interior algunas de las cualidades que los de la ley admiramos. Vete pues, regresa a tu cuerpo mortal y prepárate para la empresa que te aguarda. El Rick hizo otra reverencia, y miró a Sepiris. El negro nirainiano retrocedió 3 pasos, y desapareció en el aire resplandeciente. El Rick lo siguió. Una vez más sus cuerpos astrales surcaron la miríada de planos del universo sobrenatural, experimentando sensaciones desconocidas a la mente física antes de que, una vez más, y sin previo aviso, el Rick volviera a sentirse pesado, y abriera los ojos para descubrir que se encontraba en su propia cama, en la torre de Darputna. A través de la tenue luz que se filtraba por las aberturas del pesado cortinaje, vio el redondo escudo del caos, su símbolo de 8 flechas, latía despacio como, siguiendo el ritmo del sol, y junto a él estaba la tormentosa, su espada rúnica, apoyada contra la pared como dispuesta para el viaje hacia el mundo de un posible futuro. El Rick volvió a quedarse dormido, pero de una forma más natural, y lo atormentaron pesadillas también más naturales, que acabaron arrancándole un grito que lo despertó para descubrir que Moonglum se encontraba junto a su cama. Tenía una expresión entre triste y preocupada en el rostro. ¿Qué ocurre, Elric? ¿Qué es lo que agita tus sueños? Nada, repuso el albino estremeciéndose. Déjame solo, Moonglum. Me reuniré contigo cuando me levante. Tiene que haber un motivo para que hayas gritado de ese modo. ¿Algún sueño profético, quizá? Profético, sí, profético, sin lugar a dudas. Me pareció ver una visión de mi propia sangre derramada por mi propia mano. ¿Qué significado tiene este sueño? ¿Qué importancia? Responde a eso, amigo mío, y si no puedes, vete y déjame en mi morbosa cama hasta que estos pensamientos se hayan ido. Anda, levántate, Elric. Busca el olvido en la acción. La vela del 14º día se está apagando, y Bimslor me espera tu consejo. El albino se incorporó y sacó las piernas del lecho. Se sentía débil, casi sin energías. Moonglum lo ayudó a levantarse. Abandona ese talante preocupado, y ayúdanos con nuestro dilema, dijo con un tono despreocupado que no hizo más que evidenciar mejor sus temores. Está bien, dijo Elric enderezándose. Alcánzame la espada. Necesito de su fuerza robada. A regañadientes, Moonglum se dirigió hasta la pared donde estaba el arma maligna, cogió la espada rúnica por la vaina, y la levantó con dificultad, porque era muy pesada. Se estremeció cuando le pareció notar que el acero se reía disimuladamente de él, y se la entregó a su amigo por la empuñadura. Agradecido, Elric la tomó, y se disponía a desenvainarla cuando hizo una pausa. Será mejor que salgas de aquí antes de que desenvaine. Moonglum comprendió de inmediato, y se marchó. No estaba dispuesto a confiar su vida a los caprichos de aquella espada infernal ni a los de su amigo. Cuando se hubo marchado, Elric desenvainó la gran espada y una vez más notó un cosquilleo cuando su vitalidad sobrenatural comenzó a fluir por sus venas. Pero no le bastó. Sabía que, si el arma no se alimentaba pronto con la vida de otros, intentaría beberse las almas de los 2 únicos amigos que le quedaban. Volvió a envainarla, pensativo. Se la ató al cinturón, y a grandes zancadas, se reunió con Moonglum en el corredor de altos techos. En silencio, bajaron por la sinuosa escalera de mármol de la torre, hasta llegar al nivel central donde se hallaba la sala principal. Allí encontraron a Bimslorm. Estaba sentado, con una botella de añejo, vino Melnibones sobre la mesa que tenía delante, y un gran cuenco de plata en las manos. Enlutada, su espada estaba sobre la mesa, junto a la botella.
Habían encontrado el vino almacenado en las bodegas secretas de aquel lugar, que los ladrones del mar habían pasado por alto cuando el Rick los había conducido sobre Imrir, en la ocasión en que él y su primo habían luchado en bandos contrarios. El cuenco estaba lleno de una mezcla de hierbas, miel y cebada que sus antepasados habían utilizado para alimentarse en tiempos de escasez. Divimslorm se hallaba sumido en una profunda meditación, pero levantó la vista cuando entraron sus amigos, y se sentaron delante de él. Lanzó una sonrisa desesperada. Elric, me temo que he hecho cuanto he podido por despertar a nuestros amigos dormidos. Ya no me queda nada, y ellos siguen durmiendo. Elric recordó los detalles de su visión y temeroso de que se tratara de un producto de su imaginación que le proporcionaba la fantasía de la esperanza, cuando en realidad no había ninguna esperanza, dijo. Olvídate de los dragones, al menos por el momento. Anoche abandoné mi cuerpo para viajar a lugares que están más allá de la tierra. Llegué al plano de los señores blancos, donde me explicaron cómo despertar a los dragones, haciendo que sonara un cuerno. Voy a seguir sus indicaciones para encontrar ese cuerno. Divimslorm dejó el cuenco sobre la mesa. Iremos contigo, no lo dudes. No es preciso, además es imposible. He de ir solo. Esperadme hasta que vuelva, y si no lo hago pues entonces, haced lo que decidáis. Podréis pasaros los años que os quedan prisioneros en esta isla, o bien luchar contra el caos. Tengo la impresión de que en realidad el tiempo se ha detenido, y que si nos quedamos aquí viviremos eternamente, y nos veremos obligados a enfrentarnos al aburrimiento que ello implica, comentó Moonglum. Si no vuelves, por mi parte, pienso cabalgar hasta los reinos conquistados, y llevarme a unos cuantos enemigos conmigo al limbo. Haz lo que te plazca, dijo Elric. Pero espérame hasta que se haya agotado tu paciencia, porque no sé cuánto voy a tardar. Se puso en pie, y sus amigos parecieron sobresaltarse, como si hasta ese mismo instante no hubieran comprendido la importancia de sus palabras. Que tengas suerte, amigo mío, dijo Moonglum. Si tengo suerte, o no dependerá de que me encuentre allí a donde voy, replicó Elric con una sonrisa. Pero te agradezco de todos modos, Moonglum. Te deseo suerte, primo. Y no parezcas. Quizá logremos despertar a los dragones. Así será, dijo Divimslorm, recuperando súbitamente la vitalidad, no me cabe duda. Y su ígneo veneno se esparcirá sobre la inmundicia que nos trae el caos para quemarla y dejarlo todo limpio. Ese día ha de llegar, o no soy profeta. Contagiado por aquel inesperado entusiasmo, Elric sintió aumentar su confianza, saludó a sus amigos. Sonrió, y salió con paso firme de la sala para subir la escalera de mármol a recoger el escudo del caos, y dirigirse luego hacia la salida de la torre. Desde allí recorrería las calles destruidas hacia las ruinas mágicas que habían sido escenario de su horrenda venganza. La torre de Baal Nesbet. Capítulo 3. Cuando Elric se detuvo ante la entrada destrozada de la torre, su mente era un hervidero de pensamientos que le proponían nuevas convicciones, y amenazaban con enviarlo de regreso con sus amigos. Pero luchó contra ellos, intentó derribarlos, olvidarlos, se aferró al recuerdo de la promesa que los señores blancos le hicieran, y entró en las ruinas que conservaban el olor a madera y tela quemada. Aquella torre, que había formado una pira funeraria en la que había ardido el cuerpo de Kimoril, su primer amor, y Irkon, hermano de ella y primo suyo, aparecía despojada de su parte interior. Solo conservaba la escalera de piedra, y cuando observó con más atención en medio de la oscuridad surcada de rayos de sol, notó que se había desprendido antes de llegar al techo. No se atrevió a pensar, porque hacerlo le hubiera impedido entrar en acción. Colocó un pie en el primer escalón, y comenzó a subir. Al hacerlo, un ligero sonido llegó a sus oídos, aunque bien podía provenir de su propia mente. Pero tuvo conciencia de él, y sonaba como una orquesta lejana que estuviera afinando. A medida que fue ascendiendo, el sonido aumentó, rítmico, aunque discordante, hasta que, en el momento de llegar al último escalón que quedaba intacto, se convirtió en un espantoso tronar que le repercutió por todo el cuerpo, produciéndole una sensación dolorosa. Se detuvo un instante, miró hacia abajo, al suelo de la torre. Lo asaltaron innumerables temores. Se preguntó si Lord Domblas se habría referido a que debía llegar al punto más alto al que pudiera llegar fácilmente, o a la cima misma, que se encontraba unos cuantos metros más arriba.
decidió que lo mejor era interpretar literalmente las palabras del señor Blanco, y echándose el enorme escudo del caos a la espalda, tendió los brazos, y se aferró a una grieta de la pared, que se inclinaba ligeramente hacia adentro. Se hizo y quedó con las piernas colgando, y sus pies buscaron un asidero. Siempre había tenido vértigo, y le desagradaba la sensación que lo invadió al mirar hacia el suelo cubierto de escombros que se encontraba 24 metros más abajo, pero continúa ascendiendo cada vez con más facilidad, gracias a las grietas de la pared. Aunque esperaba caer, no lo hizo, y finalmente llegó al tejado, al que accedió a través de un agujero. Poco a poco, fue subiendo hasta llegar a la parte más alta de la torre. Después, temiendo echarse atrás, dio un paso adelante, y se lanzó sobre las calles destrozadas de Imrir. La música discordante cesó para ser reemplazada por una nota rugiente. Un torbellino de olas rojinegras se abalanzó sobre él, y al atravesarlo se encontró de pie en terreno firme, bajo un sol pálido y pequeño, y percibió el aroma de la hierba. Notó entonces que mientras el mundo antiguo de sus sueños le había parecido más lleno de color que el suyo propio, este en el que se hallaba se veía todavía más desteñido, aunque era de perfiles más limpios, y se veía con mayor claridad. La brisa que le acariciaba el rostro era más fría. Echó a andar por la hierba hacia un bosque poblado de denso follaje que tenía delante. Llegó a las lindes del bosque, pero no entró en él, sino que lo rodeó hasta llegar a un arroyo que se extendía en la distancia, alejándose del bosque. Notó con curiosidad que el agua clara y brillante parecía no moverse. Estaba helada, aunque no por procesos naturales que le resultaran conocidos. Tenía todos los atributos de un arroyo de verano, sin embargo, no fluía. Presintiendo que aquel fenómeno contrastaba extrañamente con el resto del paisaje, empuñó en una mano el escudo del caos, desenvainó con la otra la espada, y comenzó a seguir el curso del arroyo. La hierba iba desapareciendo para dar paso al aulaga y las piedras, y a algún que otro matorral de helechos de una variedad para él desconocida. Le pareció oír a lo lejos el rumor del agua, pero en donde él se encontraba el arroyo seguía congelado. Al pasar una roca más alta que las demás, oyó una voz que le gritó: «Elric». Levantó la vista. En la roca encontró a un joven duende con una larga barbatada que le llegaba más abajo de la cintura. Llevaba una lanza como única arma y vestía unos pantalones y un jubón rojizos, una gorra verde, e iba descalzo. Tenía los ojos como el cuarzo, duros y pícaros a la vez. «Así me llamo yo», dijo Elric presa de curiosidad. «Pero si este es el mundo del futuro, ¿cómo es posible que me conozcas?» «Tampoco pertenezco a este mundo, al menos, no exactamente. No existo en el tiempo tal como tú lo conoces, sino que me muevo de un lado a otro en los mundos de sombras que los dioses fabrican. Es mi naturaleza la que me impulsa a hacerlo. Y a cambio de permitir que exista, los dioses suelen utilizarme como mensajero. Me llamo Hermais, el Sambo, y estoy tan inacabado como estos mundos». Mientras hablaba fue bajando por la roca para quedarse mirando a Elric desde abajo. «¿Para qué estás aquí?», le preguntó el albino. «¿No buscabas el cuerno del destino?». «Es cierto». «¿Sabes dónde está?». «Sí», repuso el duende con una sonrisa sardónica. «Sepultado con el cuerpo aún vivo de un héroe de esta era, un guerrero al que llaman Roland». «Extraño nombre». «No más extraño que el tuyo para otros oídos. Roland es tu doble en esta tierra, aunque su vida no fue tan marcada por el destino. Encontró la muerte en un valle, no muy lejos de aquí, atrapado y traicionado por un compañero suyo, guerrero como él. Llevaba consigo el cuerno, y lo hizo sonar una vez antes de morir. Hay quienes dicen que su eco perdura en el valle, y que seguirá oyéndose eternamente, aunque Roland murió hace muchos años. Aquí se desconoce la finalidad del cuerno. Hasta el mismo Roland la ignoraba. Se llama Olifant, y fue enterrado con él, junto con Durandana, su espada mágica, en el monstruoso montículo funerario que ves allá. El enano señaló a lo lejos, y Elric vio que le indicaba algo que antes le había parecido un montecillo. «¿Qué debo hacer para conseguir su cuerno?», preguntó. El enano sonrió, y con tono malicioso, repuso: «Has de vértelas con Durandana, la espada de Roland. Su acero fue consagrado por las fuerzas de la luz, mientras que el tuyo fue forjado por las fuerzas de la oscuridad. Será un combate interesante».
Dices que está muerto, ¿cómo podrá luchar contra mí pues? Lleva el cuerno atado a una cuerdecilla, y colgado al cuello. Si intentas quitárselo, defenderá su posesión, despertando de un sueño inmortal, suerte que suele acompañar a la mayoría de los héroes de este mundo. Entiendo que han de andar escasos de héroes, si deben conservarlos de ese modo, comentó Elric con una sonrisa. Es posible, repuso el enano como al descuido, porque en alguna parte de esta tierra, solo hay una decena o más que duermen ese mismo sueño. Se supone que han de despertar únicamente cuando surja una imperiosa necesidad. Sin embargo, he visto que ocurrían cosas terribles, y ellos continuaron durmiendo. Quizá esperen el fin de su mundo, que los dioses destruirán, si resulta inadecuado. Entonces, lucharán por impedir que ello ocurra. Pero no me hagas demasiado caso, porque se trata de una teoría que yo tengo y carece de fundamento. El enano hizo una cínica reverencia enarbolando su lanza, y se despidió de Elric. Adiós, Elric de Melniboné. Cuando desees regresar, estaré aquí para guiarte y has de regresar, vivo o muerto, porque aunque tú no lo sepas, tu presencia aquí, tu aspecto físico, contradice este entorno. Solo tienes una cosa que encaja bien aquí, que es tu espada. Mi espada. Qué extraño, habría pensado que sería la última cosa. Desechó una idea que comenzaba a formarse en su mente. No tenía tiempo para especulaciones. No estoy aquí por mi gusto, le comentó al enano mientras éste volvía a para las rocas. Miró en dirección del montículo funerario, y se dirigió hacia él. Notó entonces que el arroyo había comenzado a fluir naturalmente, y tuvo la impresión de que aunque la ley influía en aquel mundo, se veía obligada a tener tratos con la trastornadora influencia del caos. Al acercarse más comprobó que el montículo funerario estaba rodeado de enormes losas de piedra lisa. Detrás de las losas, había unos olivos de cuyas ramas colgaban unas joyas oscuras, y más allá, a través de las hojas, Elric vio una entrada en arco cerrada por portones de bronce grabados en oro. Aunque eres fuerte, tormentosa, le dijo a su espada, me pregunto si serás lo bastante fuerte como para luchar en este mundo, y darme al mismo tiempo la vitalidad que mi cuerpo necesita. Comprobémoslo. Avanzó hasta el portón, y levantando la espada, le asestó un potente golpe. El metal resonó y apareció en él una abolladura. Volvió a golpear, esta vez sosteniendo la espada con ambas manos, pero a su derecha, una voz le gritó. ¿Qué demonio osa turbar el descanso de Roland? ¿Quién habla la lengua de Melniboné? Replicó Elric, airado. Hablo la lengua de los demonios, porque percibo que eso es lo que eres. Desconozco el melnibonés, pero soy versada en misterios antiguos. Mucha jactancia para una mujer, dijo Elric, que aún no había visto a su interlocutora. La mujer apareció entonces de detrás del túmulo, y se quedó mirándolo con sus hermosos ojos verdes. Tenía un rostro alargado y bello, y era casi tan pálida como él, aunque su cabellera era negra como el azabache. ¿Cómo te llamas?, preguntó el albino. ¿Eres de este mundo? Me llamo Vivian. Soy una maga, pero a pesar de ello, bastante terrenal. Tu amo conoce el nombre de Vivian, que amó a Roland, aunque él era demasiado orgulloso como para aceptarla, porque ella es inmortal y bruja. Rió divertida. Por lo tanto, estoy familiarizada con demonios como tú, y no te temo. Apártate de mí. Apártate, o he de llamar al obispo Turpin para que te exorcice. Algunas de tus palabras, le dijo Elric, cortésmente me resultan extrañas, y la lengua de mis antepasados está muy deformada. ¿Eres la guardiana de la tumba de este héroe? Me he nombrado yo misma, sí. Y ahora vete. Le ordenó señalando hacia las losas de piedra. No puedo. ¿El cuerpo que hay allí enterrado tiene algo valioso para mí? El cuerno del destino lo llamamos, pero aquí lo conocéis por otro nombre. Olifant. Pero se trata de un instrumento sagrado. No hay demonio que se atreva a tocarlo. Ni siquiera yo no soy un demonio. Juro que soy lo bastante humano. Y ahora apártate. Este maldito portón se resiste a mis embates. Ya veo, dijo ella, pensativa. Podría ser un hombre, aunque un tanto extraño. Pero el pelo y la cara blancos, los ojos carmesíes, y la lengua que habla, soy brujo, pero no demonio. Por favor, apártate. Lo miró fijamente a los ojos y su mirada turbó al albino.
La cogió por el hombro. Le resultó real, aunque de alguna manera poseía poca presencia real. Era como si se encontrara muy lejos de él. Se miraron llenos de curiosidad y preocupación. ¿Cómo es posible que conozcas mi lengua?, susurró él. ¿Es este mundo un sueño mío, o de los dioses? No parece tangible. ¿Por qué? ¿Eso te inspiramos?, preguntó ella, a su vez. ¿Qué me dices de tu aspecto fantasmal? Pareces una aparición del pasado. ¿Del pasado? Así es, y tú estás en mi futuro, todavía sin forma. Puede que ello nos lleve a alguna conclusión. Sin seguir el hilo de sus disquisiciones, de pronto le dijo: extranjero, jamás derribarás este portón. Si puedes tocar a Olifanteso, prueba que eres mortal, a pesar de tu aspecto. Debes de necesitar el cuerno para algo importante. Así es, repuso Elric. Si no lo llevo de vuelta al lugar de donde ha venido, vosotros jamás existiréis. Indicios, indicios, dijo ella frunciendo el ceño. Creo que estoy a punto de hacer un descubrimiento, pero todavía no sé por qué, y eso no es frecuente en Vivian. Anda, le dijo, y sacando una enorme llave de su falda se la tendió. Esta es la llave que abre la tumba de Roland. Es la única que existe. Tuve que matar para conseguirla, pero algunas veces me interno en la oscuridad de esta tumba para mirar su cara, y me invade entonces la nostalgia de revivirlo, para mantenerlo vivo eternamente a mi lado, en mi isla. Llévate el cuerno. Despiértalo y cuando te haya matado, vendrá a mi calor, a mi ofrecimiento de vida eterna, en vez de yacer otra vez en ese frío lugar. Bebe a morir a manos de Roland. Tomo la llave. Gracias, Lady Vivian. Si fue posible convencer a alguien que en realidad todavía no existe, he de decirte que si Roland me matará, para ti será mucho peor que si salgo airoso. Metió la llave en la cerradura, y la hizo girar sin esfuerzo. Los portones se abrieron de par en par, y se encontró en un largo corredor sinuoso del techo bajo. Sin vacilaciones, lo recorrió en dirección a una tenue luz que veía a través de la fría bruma. Al caminar le pareció notar que se deslizaba como en un sueño menos real del que había tenido la noche anterior. Entró en la cámara funeraria, iluminada por altas velas que rodeaban el féretro de un hombre que yacía en el vestido con una armadura de un diseño vasto y extraño, y llevaba un sable inmenso, casi tan largo como la tormentosa, afirmado sobre el pecho, y sobre la empuñadura, atado a su cuello con una cadena de plata, aparecía Olifant, el cuerno del destino. Visto a la luz de la vela, el rostro de aquel hombre resultaba extraño. Era viejo, pero al mismo tiempo tenía un aspecto juvenil, sin arrugas, y con la frente despejada. Elric empuñó la tormentosa con la mano izquierda, y tendió la mano para coger el cuerno. Sin tomar ningún tipo de precauciones, lo arrancó del cuello de Roland. De la garganta del héroe surgió un rugido. De inmediato se incorporó, y se sentó. Empuñó la espada, y sacó las piernas del féretro. Los ojos se le desorbitaron al ver que Elric se había hecho con el cuerno. Se abalanzó sobre el albino, descargando la espada durandana sobre la cabeza de Elric. Este logró levantar el escudo, y bloquear el golpe. Se metió el cuerno en el jubón, retrocedió y se pasó la tormentosa a la mano derecha. Roland le gritaba algo en una lengua incomprensible. El albino no se molestó en entenderle. El tono iracundo le bastó para deducir que aquel caballero no le estaba proponiendo una negociación pacífica. Siguió defendiéndose sin atacar a Roland, retrocediendo palmo a palmo por el largo túnel hasta la boca del túmulo. Cada vez que Durandana golpeaba el escudo del caos, tanto la espada como el escudo lanzaban notas salvajes de gran intensidad. Implacable, el héroe continuó obligando a Elric a retroceder a golpes de espada contra el escudo y contra su acero, con una fuerza fantástica. Salieron al aire libre, y Roland pareció momentáneamente deslumbrado. Elric vio que Vivian los observaba con ansiedad, porque parecía que Roland estaba ganando. Pero a la luz del día, y sin la posibilidad de esquivar al iracundo caballero, Elric contraatacó con toda la energía que había estado conteniendo hasta ese momento. Con el escudo en alto, y revoleando la espada, tomó la ofensiva, y sorprendió a Roland, que evidentemente no estaba acostumbrado a semejante comportamiento por parte de un contrincante. La tormentosa gruñó al morder la endeble armadura de hierro de Roland, provista de clavos antiestéticos,
con una cruz de un rojo deslucido en el pecho que no constituía una insignia adecuada para un héroe tan famoso. Pero los poderes de Durandana eran innegables, porque aunque forjada del mismo modo, bastó que la armadura no perdía su filo, y amenazaba con perforar el escudo del caos a cada golpe. Elric tenía el brazo izquierdo entumecido por los golpes, y le dolía el derecho. Lord Donblas no le había mentido al advertirle que la fuerza de sus armas se vería disminuida en aquel mundo. Roland hizo una pausa, y gritó algo, pero Elric no le prestó atención, y aprovechó para aplastar a Roland con su escudo. El caballero retrocedió tambaleante, mientras su espada despedía un sonido silbante. Elric golpeó en la abertura que había entre el yelmo y la colla de Roland. La cabeza saltó de los hombros, y salió rodando grotescamente, pero de la yugular no manó la sangre. Los ojos permanecieron abiertos, fijos en Elric. Vivian gritó algo en la misma lengua que Roland había utilizado. Elric retrocedió con expresión ceñuda. «¿A su leyenda? Su leyenda», gritó Vivian. «La única esperanza que abriga el pueblo es que Roland salga otra vez a cabalgar en su ayuda. Y ahora le has matado». «Desalmado». «Puede que esté poseído», repuso, sollozando quedamente junto al cadáver decapitado, «pero los dioses me ordenaron llevar a cabo esta tarea. Ahora abandonaré este monótono mundo». «¿Acaso no te arrepientes del crimen que has cometido?» «No, señora mía, porque este es uno de los muchos actos que, según me han dicho, servirán para un propósito superior. Que a veces dude de la verdad de este consuelo no debería preocuparte. Adiós». Y se alejó de allí. Pasó por el olivar y las piedras altas con el cuerno del destino apretado contra su corazón. Siguió el río hasta la roca alta donde vio una pequeña figura, y al acercarse miró hacia arriba, y descubrió al enano Hermais, el sambo. Se sacó el cuerno del jubón, y se lo enseñó. Hermais rió entre dientes, y le dijo: «De modo que Roland ha muerto para siempre y tú, Elric, has dejado en este mundo el fragmento de una leyenda, si es que sobrevive. Bien, ¿deseas que te escolte de regreso a tu plano?» «Sí, date prisa». Hermais bajó por las rocas, y se colocó junto al alto albino. «Vaya, ese cuerno podría traernos problemas, aventuró. Será mejor que lo vuelvas a ocultar en tu jubón, y lo cubras con tu escudo». Elric obedeció al enano, y lo siguió por las orillas del río extrañamente helado. Daba la impresión de moverse, pero evidentemente no lo hacía. Hermais saltó al río, y por increíble que resultase, comenzó a hundirse. «Deprisa, sígueme». Elric se zambulló tras él, y por un momento permaneció sobre el agua congelada antes de empezar a sumergirse también. Aunque el arroyo no era profundo, siguieron hundiéndose hasta que desapareció toda similitud con el agua, y pasaron a través de una rica oscuridad que se hizo cálida y muy perfumada. «Por aquí», le gritó Hermais, tirándole de la manga. Salieron disparados dando saltos de un extremo al otro, hacia arriba y hacia abajo, por un laberinto que aparentemente solo Hermais veía. El cuerno parecía latir contra su pecho y tuvo que apretarlo más contra él. Parpadeó al encontrarse nuevamente en un sitio iluminado, y al mirar al cielo azul oscuro, descubrió el enorme sol rojo. Estaba de pie sobre algo sólido. Miró hacia abajo, y vio que era la torre de Baal Nesbet. Durante un instante más el cuerno se agitó como dotado de vida, como un pájaro enjaulado, pero al cabo de unos momentos, se quedó quieto. Elric alcanzó el tejado, y comenzó a bajar hasta que llegó a la abertura por donde había pasado antes. De pronto oyó un ruido en el cielo, y miró hacia arriba. Vio a Hermais, el sambo, que estaba allí, con los pies en el aire, y le decía: «Seguiré viaje, este mundo no me gusta nada». Lanzó una risita, y añadió: «Ha sido un placer haber participado en esto. Adiós, Elric. Da recuerdos a los señores de los mundos superiores de parte del no acabado. Quizá logré sugerirles que cuanto antes mejoren sus recuerdos, o bien sus poderes creativos, antes alcanzaré la felicidad. Quizás sea mejor que te contentes con tu suerte, Hermais. La estabilidad también tiene sus desventajas». Hermais se encogió de hombros, y desapareció. Lentamente, con esfuerzo, Elric descendió por la pared derruida, y con gran alivio, llegó al primer escalón para bajar a toda prisa los restantes, y regresar a la carrera a la torre de Darputna con las buenas nuevas de su éxito.
Capítulo 4. Los tres hombres meditabundos abandonaron la ciudad para dirigirse a las cuevas de los dragones. Prendido con una nueva cadena de plata, el cuerno del destino colgaba del cuello de Elric. Vestía de cuero negro, y llevaba la cabeza descubierta a no ser por una diadema dorada que impedía que el cabello le cayera sobre los ojos. La tormentosa iba dentro de su vaina, y pendía de su costado, y el escudo del caos colgaba sobre su espalda. Condujo a sus compañeros a las grutas para acercarse finalmente al corpachón dormido de colmillo flameante, el dragón jefe. Tuvo la impresión de que en los pulmones no tendría suficiente capacidad cuando inspiró profundamente, y aferró el cuerno. Después de echar una mirada a sus amigos, que lo observaron llenos de expectación, separó ligeramente las piernas, y sopló el cuerno con todas sus fuerzas. El instrumento emitió una nota profunda y sonora, y al reverberar por las cuevas, Elric sintió que se le iba toda la vitalidad. Se fue debilitando más y más hasta que cayó de rodillas, con el cuerno aún entre los labios. El sonido se tornó entrecortado, la vista se le nubló, las piernas le temblaban, y después cayó de bruces sobre la piedra. El cuerno cayó con él, golpeando con sonido metálico contra el suelo. Moonglum corrió hacia él, y se quedó boquiabierto al comprobar que el dragón jefe comenzaba a moverse, y que uno de sus ojos enormes, frío como los cereales del norte, lo miraba fijamente. «Hermano colmillo flameante», gritó Divimslorn presa de júbilo. «Hermano colmillo flameante, ¿estás despierto?» A su alrededor, los demás dragones comenzaron a moverse, a agitar las alas, a estirar los delgados cogotes, y a esponjar las duras crestas. Moonglum se sintió más pequeño que nunca cuando los dragones despertaron. Las enormes bestias le causaban una cierta inquietud, pues no sabía cómo responderían a la presencia de alguien que no era amo de los dragones. Después se acordó del debilitado albino, se arrodilló junto a Elric, y le tocó el hombro cubierto de cuero. «Elric, ¿estás vivo?» Elric gimió e intentó tenderse de espaldas. Moonglum le ayudó a sentarse. «Estoy débil, Moonglum, tan débil que no puedo levantarme. El cuerno me quitó todas las energías. Desenvaina la espada, te dará lo que necesitas». «Seguiré tu consejo», replicó Elric sacudiendo la cabeza, «pero dudo que esta vez estés en lo cierto. Ese héroe que maté debía de carecer de alma, o bien la tenía, pero estaba bien protegida, porque no conseguí de él energía alguna». Bajó la mano a la cadera, y aferró la empuñadura de la tormentosa. Trabajosamente la desenvainó y notó que una ligera fuerza manaba de la espada para entrar en su cuerpo, pero no como para permitirle realizar un gran esfuerzo. Se incorporó y tambaleándose se acercó a colmillo flameante. El monstruo lo reconoció, y restregó las alas a modo de bienvenida. Por un momento, aquellos ojos duros y solemnes adquirieron un poco de calor. Cuando el albino se movió para acariciarle el cuello, tropezó, cayó sobre una rodilla, y se levantó con gran esfuerzo. En otras épocas los esclavos se habían ocupado de ensillar a los dragones, pero en aquel momento, ellos mismos tendrían que encargarse de la tarea. Fueron al almacén de sillas, y escogieron las que necesitaban, porque cada dragón tenía una propia. Elric apenas logró soportar el peso de la silla de colmillo flameante, tallada en madera con incrustaciones de acero, joyas, y metales preciosos. Se vio obligado a arrastrarla por el suelo de la cueva. Como no querían incomodarlo con sus miradas, los otros dos hombres hicieron caso omiso de su lucha impotente, y se ocuparon de sus propias sillas. Los dragones debieron de comprender que Moonglum era amigo, porque no se molestaron cuando se acercó cauteloso a su dragón para colocarle su silla de madera con estribos de plata, de la que surgía una especie de pincho como punta de lanza en el que ondeaba el estandarte de una noble familia de Melnibone ya desaparecida. Cuando terminaron de ensillar sus bestias, fueron a ayudar a Elric, que apenas se tenía en pie del cansancio, y se había apoyado contra el cuerpo escamoso de colmillo flameante. Mientras ajustaban las cinchas, Divimslorn dijo: «¿Tendrás fuerzas como para guiamos?» «Sí», repuso Elric con un suspiro, «creo que para eso me bastarán. Pero sé que no me quedarán energías para la batalla que seguirá. Ha de haber un medio de recuperar mi vitalidad». «¿Qué me dices de las hierbas que utilizabas antes?» «Las que tenían perdido sus propiedades, y no habrá manera de conseguirlas frescas ahora que el caos ha deformado las plantas, las rocas y los océanos con su horrenda impronta».
Divimslorm dejó que Moonglum terminara de ensillar a Colmillo Flameante, y se alejó para volver con una copa de líquido que esperaba pudiera revitalizar a Elric. Elric se lo bebió, devolvió la copa a Divimslorm, tendió el brazo para agarrarse de la perilla de la silla de montar, y se subió al dragón. «Traedme cuerdas», ordenó. «¿Cuerdas?», inquirió Divimslorm frunciendo el ceño. «Sí. Si no me atáis a la silla, seguramente os caería al suelo antes de que hayamos volado una legua». Se sentó en la alta silla, aferró el pincho que llevaba su estandarte azul, verde y plateado, se colocó el guante, y esperó hasta que sus compañeros llegaron con las cuerdas, y lo ataron firmemente a la bestia. Lanzó una leve sonrisa, y tiró del cabestro del dragón. «Adelante, Colmillo Flameante, guía a tus hermanos». Con las alas plegadas, y la cabeza agacha, el dragón comenzó a deslizarse hacia la salida. Tras él, montados en dos dragones casi tan grandes, iban Divimslorm y Moonglum, con expresiones preocupadas y pendientes de la seguridad de Elric. Mientras Colmillo Flameante avanzaba a paso ondulante por la serie de cuevas, las demás bestias fueron colocándose tras él hasta que todas llegaron a la boca de la última cueva que daba al mar. El sol se encontraba en la misma posición en lo alto del cielo. Aparecía rojo e hinchado, como si fuera creciendo al ritmo de la marea. Lanzando un grito que era mitad siseo y mitad chillido, Elric golpeó el cuello de Colmillo Flameante con su pincho. «Arriba, Colmillo Flameante. Elévate por la venganza de Melnibone». Como si presintiera la extrañeza del mundo, Colmillo Flameante hizo una pausa al borde del saliente, sacudió la cabeza y bufó. Cuando se lanzó al aire, comenzó a batir las alas. Su fantástica envergadura ondeó con majestuosa gracia, haciendo avanzar a la bestia a increíble velocidad. Se elevó más y más por debajo del sol hinchado, adentrándose en el aire turbulento, con dirección al este, donde los esperaban los campamentos del infierno. Detrás de Colmillo Flameante, iban sus dos hermanos dragones, llevando a Moonglum y a Divimslorm, que tenía un cuerno propio, el utilizado para dirigir a los dragones. 95 dragones más, hembras y machos, oscurecieron el cielo azul intenso. Sus escamas verdes, rojizas y doradas relucían en el aire mientras batían las alas, y en conjunto, sonaban como el golpear de 1.000.000 de tambores mientras sobrevolaban las aguas impuras con las fauces abiertas y los ojos fríos. Aunque allá abajo Elric alcanzaba a distinguir muchos colores de inmensa riqueza, estos eran oscuros y cambiaban constantemente, pasando de un extremo al otro de un espectro oscuro. Allá abajo no había ya agua, sino un fluido compuesto de materiales naturales y sobrenaturales, reales y abstractos. El dolor, el anhelo, la tristeza y la risa se apreciaban como fragmentos tangibles de la marea. En ella bullían también las pasiones y las frustraciones, así como una materia hecha de carne viva que burbujeaba a veces en la superficie. Elric estaba tan débil que al ver aquel fluido le entraron náuseas, y volvió sus ojos carmesíes hacia arriba, y hacia el este mientras los dragones continuaban su vuelo. No tardaron en encontrarse sobre lo que había sido el continente oriental, la principal península vilmiriana. Aquella tierra parecía desprovista de sus anteriores cualidades. De ella se elevaban inmensas columnas de bruma oscura que tuvieron que atravesar con sus reptiles. El suelo aparecía cubierto de lava hirviente, y unas formas repulsivas se movían en la tierra y en el aire. Bestias monstruosas y grupos ocasionales de extraños jinetes montados en caballos esqueléticos que al oír el batir de las alas de los dragones miraron hacia arriba, y salieron a galope tendido en dirección a sus campamentos. El mundo parecía un cadáver al que los gusanos que se alimentaban de él daban vida. De la humanidad nada quedaba, salvo los 3 hombres montados en los dragones. Elric sabía que Hagrenlern y sus aliados humanos habían abandonado tiempo atrás su humanidad, y ya no podían hacerse pasar por miembros de la especie que sus hordas habían arrasado de la faz del mundo. Únicamente los jefes conservaban su forma humana, puesto que los señores oscuros la utilizaban, pero sus almas eran tan retorcidas como los cuerpos de sus seguidores, deformados hasta adquirir aspectos infernales, debido a la influencia transmutadora del caos. Las oscuras fuerzas del caos se habían cernido sobre el mundo. Sin embargo, los dragones se fueron adentrando más y más en su centro, mientras Elric se balanceaba en su silla y no caía de ella, gracias a las cuerdas que los sujetaban.
Desde las tierras de abajo, pareció surgir un grito doloroso cuando la naturaleza torturada fue desafiada, y sus componentes obligados a adoptar formas extrañas. Continuaron avanzando velozmente hacia lo que había sido Karlach, junto al Erial de las Lágrimas, convertido en el campamento del caos. Desde lo alto, les llegó un graznido y entonces, vieron que unas formas negras se abalanzaban sobre ellos. Elric ni siquiera tenía fuerzas para gritar, pero golpeó débilmente el cuello de Colmillo Flameante, y lo hizo esquivar el peligro. Moonglum y Divimslorm siguieron su ejemplo. Divimslorm tocó su cuerno para ordenar a los dragones que no lucharan contra sus atacantes. Pero algunos de los dragones de la retaguardia se rezagaron, y se vieron obligados a presentar batalla a los fantasmas negros. Elric se volvió para mirar y durante unos segundos, los vio perfilados contra el cielo, enfrentados a unas cosas que tenían fauces de ballena a las que los dragones lanzaban su veneno llameante, y atacaban con garras y dientes, mientras agitaban las alas para mantenerse en el aire. Pero otra nube de bruma verde se alzó impidiéndole ver qué fin tuvo la docena de dragones. Elric le indicó a Colmillo Flameante que volara abajo sobre el pequeño ejército de jinetes que huían por la tierra atormentada, mientras el estandarte del caos ondeaba en la lanza del jefe. Bajaron, soltaron su veneno, y tuvieron la satisfacción de oír gritar a las bestias y a sus jinetes mientras morían abrasados, y sus cenizas eran tragadas por el suelo cambiante. Aquí y allá vieron algún que otro castillo gigantesco, erigidos por la magia, tal vez para recompensar a algún rey traidor que había ayudado a Hagrenlern, tal vez como morada de los capitanes del caos que, bajo el dominio del caos, se habían establecido en la tierra. Cayeron sobre ellos, soltaron su veneno y los dejaron ardiendo con fuego sobrenatural, mientras el humo se mezclaba con la bruma. Finalmente, Elric divisó el campamento del caos, una ciudad de reciente fundación, construida igual que los castillos, en la cual ondeaba la enseña del caos contra el cielo oscuro. Sin embargo, no sintió alegría alguna, solo desesperación por estar tan débil y no poder enfrentarse en combate a su enemigo Hagrenlern. ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrar esa fuerza? Porque aunque no participara en la lucha, debía contar con vitalidad suficiente como para soplar el cuerno una segunda vez, e invocar a los señores blancos, para que acudieran a la tierra. La ciudad parecía extrañamente callada, como si esperase algo, o se preparara para algo. Tenía un aspecto ominoso, y antes de que Colmillo Flameante cruzara el perímetro, Elric obligó a su dragón a dar la vuelta, y volar en círculos. Divimslorm, Moonglum, y el resto de los dragones lo imitaron, y Divimslorm le gritó: ¿Qué hacemos ahora, Elric? No esperaba encontrarme tan pronto con una ciudad. Yo tampoco. Pero mira, dijo señalando con mano temblorosa, ahí tienes el estandarte de Hagrenlern con el tritón. Y allá añadió señalando hacia la izquierda y a la derecha, los estandartes de muchos de los duques del infierno. Pero no veo otros estandartes humanos. Esos castillos fueron destruidos, gritó Moonglum. Sospechó que Hagrenlern dividió estas tierras, y las repartió entre sus secuaces. ¿Cómo sabremos cuánto tiempo ha transcurrido en realidad, para que todo esto ocurriera? Es verdad, asintió Elric, mirando hacia el sol, estático en el cielo. Cayó hacia adelante balanceándose, y luego se incorporó otra vez respirando pesadamente. El escudo del caos era una tremenda carga, pero con esfuerzo, logró colocarlo delante de él. Siguiendo un presentimiento, azuzó a Colmillo Flameante, y el dragón se abalanzó a toda velocidad sobre la ciudad, lanzándose en picado hacia el castillo de Hagrenlern. Nadie le salió al paso y la bestia aterrizó entre los torreones del castillo. Reinaba el silencio. Intrigado, miró a su alrededor. Solo vio las enormes construcciones de piedra negra que parecían hervir bajo los pies de Colmillo Flameante. Las cuerdas le impidieron desmontar, pero vio lo suficiente como para comprobar que la ciudad estaba desierta. ¿Dónde estaba la horda del infierno? ¿Dónde estaba Hagrenlern? Divimslorm y Moonglum se reunieron con él, mientras el resto de los dragones sobrevolaban en círculos. Arañando la roca con las garras, agitando el aire con sus alas, se posaron en el suelo y volvieron sus poderosas cabezas hacia un lado y hacia otro, sacudiendo las escamas, inquietos, porque una vez despiertos, los dragones preferían el aire a la tierra. Divimslorm se quedó lo suficiente como para mascullar. Iré a explorar la ciudad.
volvió a elevarse en vuelo rasante sobre los castillos hasta que lo oyeron gritar, y lo vieron perderse de vista. Oyeron un grito, pero no lograron ver qué lo había causado. Siguió una pausa y luego el dragón de Divimslorn volvió a elevarse, y comprobaron que llevaba un prisionero cruzado sobre la silla. Aterrizó. La cosa que había capturado conservaba cierta apariencia humana, pero estaba deformada, y tenía el labio inferior muy prominente, la frente baja, y carecía de mentón. Unos dientes cuadrados y desparejos le brillaban en la boca, y tenía los brazos desnudos cubiertos de pelos ondeantes. ¿Dónde están tus amos?, inquirió Divimslorn. La cosa no parecía temer a nada, y con una risita ahogada contestó: predijeron que vendríais, y como en la ciudad la capacidad de maniobra se ve limitada, reunieron sus ejércitos en una meseta que han formado a 5 leguas hacia el noreste. Volvió sus ojos desorbitados hacia Elric, y añadió: Hagrenlern te manda saludos, y me dijo que no veía la hora de presenciar tu caída. Elric se encogió de hombros. Divimslorn desenvainó su espada rúnica, y derribó a la criatura. Esta murió lanzando un graznido, pues había perdido la cordura, además del temor. Divimslorn se estremeció cuando el alma de aquella cosa se fundió con la suya dándole más energía. Lanzó una maldición, y miró a Elric con ojos llenos de dolor. Me he precipitado, debí dejar que lo mataras tú. Elric no replicó a este comentario, y con voz débil, se limitó a susurrar: vayamos a su campo de batalla. Deprisa. Volvieron a elevarse, y emprendieron vuelo hacia el noreste en medio del aire poblado. Asombrados, divisaron la horda de Hagrenlern, sin comprender cómo había logrado reagruparse con tanta rapidez. Todos los guerreros y desalmados del mundo parecían haber acudido a ese campo para pelear bajo el estandarte del teócrata, que surgía como una vil peste en la meseta ondulante. A su alrededor, las nubes se hacían más negras, y los relámpagos de origen sobrenatural surcaban la meseta. Los dragones se abalanzaron sobre aquella ruidosa agitación, y reconocieron las fuerzas comandadas por Hagrenlern, porque su estandarte ondeaba en lo alto. Al frente de las demás divisiones iban los duques del infierno, Maloin, Sortra, Sionbarg y otros. Elric descubrió la presencia de los 3 señores del caos más poderosos, puesto que empequeñecían a los demás. Shardros, el segador, con su enorme cabeza y su guadaña curvada. Mavelode, el sin rostro, el cual, miraras por donde miraras, tenía siempre la cara sumida en sombras. Islortar, el viejo, delgado y hermoso, considerado como el más viejo de los dioses. Aquella era una fuerza a la que hasta a 1000 hechiceros poderosos les resultaría difícil vencer, y la idea de atacarlos parecía una locura. Elric no se molestó en reflexionar al respecto, porque ya se había embarcado en aquel plan, y se había obligado a llevarlo a cabo aunque, en su condición, acabaría destruyéndose si seguía adelante. Tenían la ventaja de atacar por el aire, pero solo les sería útil mientras durara el veneno de los dragones. Cuando éste se acabara, deberían acercarse más. En ese momento, Elric necesitaría muchísima energía, y no tenía ninguna. Los dragones bajaron en picado, soltando su veneno incendiario sobre las filas del caos. Normalmente, no existía ejército capaz de soportar semejante ataque, pero gracias a la protección de la brujería, el caos logró contrarrestar gran parte del ígneo veneno. Este pareció extenderse sobre un escudo invisible, y disiparse. No obstante, una parte alcanzó su blanco y cientos de guerreros se vieron envueltos en llamas y murieron abrasados. Los dragones se elevaron una y otra vez para volver a lanzarse en picado sobre sus enemigos. Medio inconsciente, Elric se balanceaba sobre la silla y su percepción de la realidad fue disminuyendo a medida que continuaban los ataques. La escasa visión que poseía se veía dificultada por el humo apestoso que había comenzado a elevarse del campo de batalla. Desde la horda, se elevaron con aparente lentitud las largas lanzas del caos que, cual relámpagos ambarinos, se abatieron sobre los dragones para golpearlos con fuerza y derribarlos. El dragón de Elric lo fue acercando más y más hasta sobrevolar la división comandada por Hagrenlern. Vio borrosamente al teócrata a lomos de un repulsivo caballo sin pelos, mientras revoleaba su espada, presa de una alegría burlona. Oyó apenas la voz de su enemigo elevarse hacia él. Adiós, Elric. Este es nuestro último encuentro, porque hoy irás a parar al limbo.
El Rick quiso girar a Colmillo Flameante, y le susurró en la oreja. A ese, hermano a ese. Lanzando un rugido, Colmillo Flameante soltó su veneno sobre el carcajeante teócrata. El Rick creyó que Hagrenler ardería hasta quedarse convertido en cenizas, pero cuando el veneno parecía haberlo alcanzado, salió rebotado y unas cuantas gotas fueron a tocar a algunos de los seguidores del teócrata e hicieron arder sus ropas y sus carnes. Hagrenler siguió riendo, y soltó una lanza ambarina que había surgido de su mano. La lanza partió hacia el Rick, y el albino levantó su escudo del caos con dificultad para desviarla. La fuerza de la descarga fue tan grande que cayó hacia atrás, y una de las cuerdas que lo sujetaban se rompió, con lo cual quedó colgando de lado, y se salvó, gracias a que la otra cuerda había aguantado. Se acurrucó tras la protección del escudo cuando una andanada de armas sobrenaturales se abatieron sobre él. Colmillo Flameante también quedaba bajo la esfera de protección del escudo, pero ¿cuánto tiempo resistiría semejante ataque? Tuvo la impresión de que había transcurrido una eternidad tras la protección del escudo cuando por fin Colmillo Flameante agitó las alas, y se elevó por encima de la horda. Se estaba muriendo. La vitalidad lo abandonaba rápidamente, como si fuera un anciano preparado para morir. No puedo morirme, masculló. No debo morirme. ¿Acaso no existe solución a este dilema? Colmillo Flameante pareció oírlo. El dragón volvió a bajar al suelo hasta casi rozar, con su vientre escamoso, las lanzas de la horda. Luego aterrizó sobre el suelo inestable, y esperó con las alas plegadas a que un grupo de guerreros asusaran a sus bestias en dirección a él. ¿Qué has hecho, Colmillo Flameante? Inquirió el Rick, estupefacto. ¿Acaso no puedo fiarme ni de ti? Acabas de ponerme en manos de mi enemigo. Con gran esfuerzo desenvainó la espada cuando la primera lanza golpeó su escudo y el jinete avanzó sonriente al notar la debilidad de Elric. Otros se le acercaron por ambos flancos. Débilmente asestó un mandoble a uno de ellos, y la tormentosa tomó de pronto el control para asegurar su puntería. La espada partió el brazo del jinete, y se quedó pegada a él mientras se alimentaba vorazmente con su vida. De inmediato, Elric notó que recobraba parte de sus fuerzas y entonces comprendió que el dragón y la espada se habían aliado para ayudarle a recobrar la energía que necesitaba. Pero el acero infernal se quedaba con gran parte de esta energía. Había un motivo que Elric no tardó en descubrir, porque la espada continuaba dirigiendo su brazo. Varios jinetes más fueron despachados de este modo, y Elric sonrió al notar que la vitalidad le volvía a fluir por el cuerpo. ¿Se le aclaró la vista? Sus reacciones se volvieron normales, y recobró los ánimos. Siguió atacando al resto de la división, mientras Colmillo Flameante se movía por el suelo con una velocidad que parecía imposible en una bestia de su volumen. Los guerreros se desperdigaron y huyeron para reunirse con el grueso de la fuerza, pero a Elric ya no le importaba. Se había cobrado ya una decena de almas, y le bastaba. Arriba, Colmillo Flameante. Elévate y busquemos a enemigos más poderosos. Obediente, el dragón desplegó las alas. De inmediato comenzó a agitarlas, y a elevarse del suelo hasta sobrevolar sobre la horda. Elric volvió a descender en medio de la división de Lord Sionbarg. Desmontó de Colmillo Flameante, y, poseído de una energía sobrenatural, se abalanzó sobre las filas de endemoniados guerreros, repartiendo mandobles a diestro y siniestro, invulnerable a todo, menos al ataque del caos. Su vitalidad fue en aumento, y una especie de locura guerrera se apoderó de él. Se abrió paso entre las filas matando a cuanta cosa se le ponía por delante, hasta que se encontró ante el mismísimo Lord Sionbarg con su apariencia terrenal de mujer morena. Elric sabía que el hecho de encontrarse ante una mujer no le daba ninguna indicación de la fuerza de Sionbarg, pero, sin miedo, saltó hacia el Duque del Infierno, y se plantó ante él, mirando hacia arriba, pues iba montado en una bestia con cabeza de león y cuerpo de toro. La dulce voz femenina de Sionbarg llegó hasta los oídos de Elric. Mortal, has desafiado a muchos duques del infierno, y desterrado a otros para siempre a los mundos superiores. Ahora te llaman asesino de dioses. ¿Podrás matarme a mí? Sabes que ningún mortal puede matar a uno de los señores de los mundos superiores, ya sea de la ley, o del caos, Sionbarg, pero si está dotado de suficiente poder, puede destruir su aspecto terrenal, y enviarlo de vuelta a su propio plano, para que no vuelva jamás. ¿Podrás hacerme eso a mí?
Comprobémoslo, gritó Elric abalanzándose hacia el señor oscuro. Sionbarg iba armado con un hacha de batalla de largo mango que despedía una luz azulada. Cuando su caballo retrocedió, lanzó el hacha hacia la cabeza desprotegida de Elric. El albino levantó el escudo y el hacha lo golpeó. De las armas brotó una especie de grito metálico, y se alzó una nube de chispas. Elric se acercó más, y asestó un estoque a una de las piernas femeninas de Sionbarg. De las caderas, partió una luz que protegió su pierna, de modo que la tormentosa se paró en seco, sacudiendo el brazo de Elric. El hacha volvió a golpear el escudo con el mismo efecto que antes. Elric volvió a tratar de derribar la impía defensa de Sionbarg. Y mientras todo esto duraba, oía la risa del señor oscuro, dulcemente modulada, y sin embargo tan horrenda como la de una bruja. Vuestra imitación de la forma y la belleza humanas comienza a fallar, mi señor, gritó Elric retrocediendo para coger impulso. El rostro de la muchacha comenzaba a crisparse, y a cambiar. Desconcertado por la fuerza de Elric, el duque del infierno espoleó a su bestia para lanzarse sobre el albino. Elric se hizo a un lado, y volvió a atacar. Esta vez, la tormentosa latió en su mano al romper la defensa de Sionbarg. El señor oscuro gimió, y respondió con otro golpe de hacha que Elric apenas logró bloquear. Hizo girar a su bestia, revoleando el hacha por el aire para lanzársela a Elric con la intención de darle en la cabeza. Elric se agachó, y levantó el escudo. El hacha golpeó contra él, y cayó al suelo cambiante. Corrió tras Sionbarg, que volvía a hacer girar a su bestia. Había sacado otra arma de la nada. Se trataba de un enorme sable de doble empuñadura, cuyo ancho triplicaba el de Tormentosa. Resultaba incongruente que unas manos delicadas y pequeñas como las de aquella muchacha pudieran empuñar un arma de esas características. Elric supuso que su tamaño correría parejo con su fuerza. Retrocedió como pudo, y notó que al señor oscuro le faltaba una pierna y ésta había sido reemplazada por una mandíbula de insecto. Si lograba destruir el resto del disfraz de Sionbarg, podría enviarlo al otro plano. La risa de Sionbarg ya no era dulce, sino que sonaba desafinada y discordante. La cabeza de león rugió al unísono con la voz de su amo, cuando ambos se abalanzaron sobre Elric. La monstruosa espada se elevó en el aire y cayó sobre el escudo del caos. Elric cayó de espaldas, y notó que el suelo se movía, y le provocaba picores. Pero el escudo seguía entero. Vio que los cascos del toro iban a caer sobre él. Se metió debajo del escudo, y dejó fuera solo el brazo con que empuñaba su acero. Mientras la bestia rugía tratando de aplastarlo bajo sus cascos, él le asestó una estocada en el vientre. La espada se detuvo, y después pareció perforar lo que le impedía avanzar, y se bebió la energía del animal. La vitalidad de la impía bestia pasó de la espada al hombre, y Elric se sorprendió ante su extraña e insensata calidad, porque el alma de un animal era distinta de la de un ser inteligente. Salió rodando de debajo de la bestia, y se incorporó de un salto justo en el momento en que el león toro caía lanzando al suelo la forma todavía terrenal de Sionbarg. El señor oscuro se incorporó de inmediato, aunque su equilibrio resultaba un tanto peculiar debido a que se sostenía sobre una pierna humana y una pata de insecto. Cogió velozmente hacia Elric, y con un movimiento lateral de su sable, descargó sobre este un mandoble que lo habría partido en dos. Pero Elric, renovado por las energías cobradas a la cabalgadura de Sionbarg, retrocedió de un salto, y esquivó el golpe con otro de la tormentosa. Los dos aceros se encontraron, pero ninguno de los dos se dio. La tormentosa lanzó un grito iracundo, porque no estaba acostumbrada a encontrar resistencia. Elric colocó el borde de su escudo debajo de la espada, y empujó hacia arriba. Durante un instante, Sionbarg bajó la guardia, y Elric lo aprovechó para hundir con todas sus fuerzas la tormentosa en el pecho del señor oscuro. Sionbarg gimió, y su forma terrenal comenzó a disolverse cuando la espada de Elric le fue chupando la energía. Elric sabía que esa energía no era más que un atisbo de la que Sionbarg poseía en el plano terrenal, y que gran parte del alma del señor oscuro seguía en los mundos superiores, porque ni siquiera la más poderosa de esas deidades era capaz de reunir la fuerza suficiente como para transportarse entera a la tierra. Si Elric hubiera bebido hasta la última gota del alma de Sionbarg, su cuerpo no habría sido capaz de contenerla, y habría estallado. Sin embargo, la energía que entró en su cuerpo fue mayor que la que habría logrado de cualquier alma humana, y una vez más,
volvió a sentirse invadido de un poder sin límites. Sionbark cambió. Se convirtió en una luz fluctuante de colores que comenzó a alejarse hasta desaparecer cuando el iracundo Sionbark fue devuelto a su propio plano. Elric miró al cielo. Le horrorizó comprobar que solo unos cuantos dragones habían logrado sobrevivir. Uno de ellos se precipitó entonces hacia el suelo con su jinete. Desde donde se hallaba no logró saber cuál de sus amigos era. Echó a correr hacia el lugar donde había caído. Oyó el estrépito que hizo al tocar el suelo, y le llegó un extraño lamento, un grito gorgoteante y después nada más. Se abrió paso entre los guerreros del caos que fueron cayendo como moscas hasta que por fin se acercó al dragón abatido. Junto a la bestia yacía un cuerpo roto, pero de la espada rúnica no había señales. Había desaparecido. Era el cuerpo de Divinslorm, el último de sus parientes. Asterisco 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 asterisco, no había tiempo para duelos. Elric, Moonglum y los pocos dragones que quedaban no lograrían vencer a las fuerzas de Hagrenlern, que apenas se habían visto afectadas por el ataque. De pie ante el cadáver de su primo, se llevó el cuerno del destino a los labios, inspiró profundamente, y sopló. La nota clara y melancólica del cuerno resonó sobre el campo de batalla, y pareció volar en todas las direcciones para recorrer las dimensiones del cosmos, traspasar miríadas de planos y existencias, por toda la eternidad, hasta los confines del universo y los extremos del tiempo mismo. La nota tardó largos instantes en apagarse, y cuando por fin dejó de oírse, sobre el mundo cayó el silencio más absoluto. Todos los seres que pululaban en él se detuvieron, y hubo en todo un aire de expectación. Entonces llegaron los señores blancos. Capítulo 5 fue, como si un sol enorme, miles de veces más grande que el de la Tierra, hubiera enviado sus rayos luminosos a través del cosmos, desafiando las débiles barreras del tiempo y el espacio, para caer sobre aquel inmenso y negro campo de batalla. Y sobre él, apareciendo en el sendero que el extraño poder del cuerno había creado para ellos, avanzaron los majestuosos señores de la ley. Su aspecto terrenal era tan hermoso que puso en peligro la cordura de Elric, porque su mente apenas lograba asimilar aquella visión. Al igual que los señores del caos, desdeñaban cabalgar en bestias raras, y preferían desplazarse sin corceles, con sus armaduras limpias como un cristal, y sus sobrevestes relucientes en las que lucía la flecha de la ley. Al frente iba Don Blas, el justiciero, con una sonrisa en sus labios perfectos. Llevaba una espada delgada en la diestra, una espada que era recta, afilada, y como un haz luminoso. Elric corrió hacia donde lo esperaba Colmillo Flameante, y asusó al enorme reptil, para que alzara el vuelo. Colmillo Flameante se movió con menos agilidad que antes, pero Elric ignoraba si era porque la bestia estaba cansada, o porque la influencia de la ley ejercía sus efectos en el dragón que, al fin y al cabo, era una creación del caos. Pero finalmente logró volar junto a Moonglum, y mirando a su alrededor, vio que los demás dragones habían dado la vuelta, y volaban de regreso al oeste. Solo quedaban los que ellos dos montaban. Quizá los últimos dragones, al presentir que ya habían cumplido con su papel, regresaban a las cuevas de los dragones para dormir otra vez. Elric y Moonglum intercambiaron una mirada, pero nada dijeron, porque lo que veían allá abajo era demasiado aterrador como para hablar de ello. Una luz blanca y cegadora partió del centro de los señores de la ley. El haz luminoso sobre el que habían llegado desapareció y comenzaron a avanzar hacia donde se encontraban reunidos Chardros, el segador, Mavelode, el sin rostro, Slortar, el viejo, y los otros señores del caos, dispuestos para la gran lucha. Cuando los señores blancos pasaron a través de los demás ciudadanos del infierno, y de los hombres corrompidos que eran sus camaradas, estas criaturas retrocedían gritando, y caían fulminadas cuando la luminosidad las tocaba. La escoria era eliminada sin esfuerzo, pero la verdadera fuerza, representada por los duques del infierno y Hagrenlern, todavía no les había hecho frente. A pesar de que los señores de la ley eran apenas más altos que los seres humanos, a su lado, estos se empequeñecían, e incluso Elric, desde el cielo, se sentía diminuto, apenas mayor que una mosca. No era tanto su tamaño como la idea de vastedad que parecía surgir de ellos. Las alas de Colmillo Flameante se agitaron débilmente mientras volaba en círculos sobre la escena. A su alrededor, los colores oscuros se fueron llenando de nubes de tonos más claros.
Los señores de la ley llegaron al lugar donde sus antiguos enemigos se habían reunido, y a Elric le llegó la voz de Lord Dunblas. Vosotros, los del caos, habéis desafiado el edicto del equilibrio cósmico, y habéis intentado dominar por completo este planeta. El destino os niega semejante pretensión, porque la vida de la Tierra ha tocado a su fin y debe resucitar en una forma nueva en la que vuestra influencia será débil. Una voz dulce y burlona surgió de entre las filas del caos. Era la voz de Slortar, el viejo. Presumes demasiado, hermano. El destino de la Tierra no ha sido decidido aún. Esa decisión surgirá de nuestro encuentro. Si ganamos nosotros, dominará el caos. Si lográis desterrarnos de aquí, entonces la ley mezquina, desprovista de toda posibilidad, adquirirá mayor fuerza. Pero ganaremos nosotros, mal que le pese al destino. Decidamos de una vez, pues repuso Lord Dunblas, y Elric vio a los brillantes señores de la ley avanzar hacia sus oscuros contrincantes. El cielo se estremeció cuando se encontraron. El aire gimió, y la tierra misma pareció ladearse. Los seres inferiores que aún conservaban la vida se desperdigaron alejándose del conflicto, y un sonido de riquísimos tonos, equivalente a 1.000.000 de cuerdas de arpa, comenzó a surgir de los dioses en guerra. Elric vio que Hagrenlern, ataviado con su armadura escarlata, abandonaba las filas de los duques del infierno para alejarse del fragor de la batalla. Tal vez ya se había dado cuenta de que su impertinencia sería velozmente recompensada con la muerte. Elric quiso bajar a Colmillo Flameante, y desenvainó la tormentosa, al tiempo que profería el nombre del teócrata, e incontables amenazas. Hagrenlern miró hacia arriba, pero esta vez no rió. Aumentó la velocidad hasta que, tal como notó Elric, se dio cuenta de hacia dónde cabalgaba. A lo lejos, la tierra se había transformado en un gas negro y purpúreo que bailaba frenéticamente como tratando de desprenderse del resto de la atmósfera. Hagrenlern frenó a su caballo, sin pelo, y sacó su hacha de guerra del cinturón. Levantó su rodela rojo fuego que, como la de Elric, le servía para defenderse de las armas mágicas. El dragón se lanzó hacia el suelo dejando a Elric asombrado por la velocidad del descenso. Se posó a poca distancia de donde Hagrenlern se encontraba a lomos de su horrendo caballo, esperando filosóficamente el ataque de Elric. Presentía quizá que su enfrentamiento iba a ser una muestra de la lucha a mayor escala que se desarrollaba a su alrededor, y que su resultado sería también un reflejo del otro. Fuera como fuese, no hizo befas como en anteriores ocasiones, sino que esperó en silencio. Sin importarle si Hagrenlern llevaba ventaja o no, Elric desmontó, y le habló a Colmillo Flameante con voz ronroneante. Vete, Colmillo Flameante. Vuelve con tus hermanos. Pase lo que pase, si gano o si pierdo, ya has desempeñado tu papel. Cuando el dragón se revolvió inquieto y giró la enorme cabeza para mirar a Elric a los ojos, otra bestia descendió, y se posó a poca distancia de allí. Moonrum desmontó y comenzó a avanzar a través de la bruma negra y purpúrea. Elric le gritó. No quiero que me ayudes, Moonrum. No pienso hacerlo. Pero será un placer contemplar cómo le quitas la vida y el alma. Elric miró a Hagrenlern, cuyo rostro seguía impasible. Colmillo Flameante agitó las alas, se elevó en el aire, y no tardó en desaparecer seguido del otro dragón. Ya no volvería. Elric dio unos cuantos pasos hacia el teócrata con el escudo en alto y la espada dispuesta. Estupefacto, vio a Hagrenlern desmontar de su grotesca cabalgadura y darle una palmada en el lomo lampiño para que el animal saliera al galope. Se quedó esperándolo, ligeramente agachado en una postura que hacía que sus hombros parecieran aún más anchos. Su largo rostro oscuro aparecía crispado, y sus ojos fijos en Elric cuando el albino se fue acercando. Una sonrisa de placer tembló en los labios del teócrata y sus ojos parpadearon. Elric se detuvo antes de encontrarse al alcance de la espada enemiga. Hagrenlern, estás listo para pagar por los crímenes que has cometido contra el mundo y contra mí. Pagar. Crímenes. Me sorprendes, Elric, porque veo que has adoptado por completo la actitud quejumbrosa de tus nuevos aliados. Durante mis conquistas, me vi obligado a eliminar a unos cuantos de tus amigos que intentaron detenerme. Pero era de esperar. Hice lo que debía hacer y lo que pretendía. Si he fallado, no me arrepiento de nada, porque el arrepentimiento es una emoción de tontos,
que carece por completo de utilidad. No se me puede atribuir directamente lo que le ocurrió a tu esposa. ¿Acaso obtendrás el triunfo si me matas? Elric sacudió la cabeza y repuso. Efectivamente, mis perspectivas han cambiado, Hagrenlern. Pero los melniboneses siempre fuimos una raza vengativa, y venganza es lo que vengo a buscar. Ahora te entiendo, dijo Hagrenlern cambiando de posición y levantando el hacha para defenderse. Estoy listo. Elric saltó sobre él, mientras la tormentosa lanzaba un chillido cuyo eco se propagó en el aire. La espada infernal cayó sobre la rodela escarlata con estrépito. El albino le asestó 3 golpes antes de que el hacha de Hagrenlern intentara derribar su defensa, y él la detuviera con un movimiento lateral de su escudo del caos. El hacha logró rozarle el brazo a la altura del hombro. El escudo de Elric chocó contra el de Hagrenlern, y el albino trató de empujar con todo su peso para hacer retroceder al teócrata, al tiempo que asestaba mandobles alrededor de los bordes de los escudos trabados, tratando de penetrar la guardia de Hagrenlern. Permanecieron así durante unos instantes mientras la música de la batalla resonaba a su alrededor, y el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies y unas columnas de colores nacientes hacían erupción por todas partes, como si fueran plantas mágicas. Hagrenlern retrocedió entonces de un salto, asestando un hachazo en dirección a Elric. El albino se abalanzó sobre él, se agachó, y lanzó un estoque al teócrata en la pierna, a la altura de la rodilla, pero falló. El hacha bajó desde lo alto, y Elric se hizo a un lado para esquivarla. La fuerza del golpe hizo perder el equilibrio a Hagrenlern. Elric aprovechó para acercársele más de un salto, y encajarle una patada en la zona lumbar. El teócrata cayó despatarrado, y al intentar hacer varias cosas a la vez, perdió el hacha y el escudo. Elric colocó su pie sobre el cuello del teócrata, y lo inmovilizó, mientras la tormentosa revoloteaba ávidamente sobre su enemigo. Hagrenlern se dio la vuelta para quedar de cara a Elric. Había palidecido repentinamente, y tenía los ojos fijos en la negra espada infernal cuando le dijo a Elric con voz ronca. Acaba conmigo ya mismo. En la eternidad, no hay sitio para mi alma ya no. He de ir al limbo, de modo que acaba conmigo. Elric se disponía a permitir a la tormentosa que se hundiera en el cuerpo del derrotado teócrata cuando contuvo a la espada, y a duras penas logró apartarla de su presa. La espada rúnica, murmuró llena de frustración, y se agitó en su mano. No, dijo Elric en voz baja. No quiero nada de ti, Hagrenlern. No osaría corromper mi ser alimentándome de tu alma. Moonglum. Su amigo se le acercó a la carrera. Moonglum, dame tu espada. El pequeño oriental le obedeció en silencio. Elric envainó la tormentosa que todavía seguía resistiéndose, y le dijo. Es la primera vez que te impido alimentarte. Me pregunto qué harás ahora. Tomó la espada de Moonglum, y con ella le hizo un largo tajo en la mejilla que comenzó a llenarse de sangre. El teócrata lanzó un grito. No, Elric, mátame. Con una sonrisa ausente, Elric le cortó la otra mejilla. Con el rostro ensangrentado y desfigurado, Hagrenlern clamó que lo matara, pero Elric siguió sonriendo vagamente, como si estuviera en otra parte, y le dijo en voz baja. Pretendías imitar a los emperadores de Melnibone, ¿no es así? Te burlaste de Elric, miembro de ese linaje, lo torturaste y secuestraste a su mujer. Le diste a su cuerpo una forma infernal, del mismo modo que hiciste con el resto del mundo. Mataste a los amigos de Elric y lo retaste con tu impertinencia. Pero no eres nada, eres más títere de lo que Elric ha sido nunca. Y ahora, hombrecito, sabrás cómo jugaban los melniboneses con los arrogantes como tú cuando todavía dominaban el mundo. Hagrenlern tardó 1 hora en morir, y eso, gracias a que Moonglum le rogó a Elric que acabase con él rápidamente. El albino le entregó a Moonglum la espada después de limpiarla en los restos de la tela que había sido la túnica del teócrata. Miró el cadáver mutilado desde su altura, y lo movió con el pie, después apartó la vista, y observó a los señores de los mundos superiores que seguían enzarzados en una dura batalla. Estaba muy debilitado por la lucha, y también por la energía que había tenido que emplear para envainar la tormentosa, pero todo aquello quedó atrás mientras miraba arrobado la gigantesca batalla. Tanto los señores de la ley como los del caos se habían vuelto brumosos a medida que su masa terrenal disminuía y continuaban luchando con forma humana.
Eran como gigantes, medio reales que luchaban por todas partes. En el cielo, y en la tierra. A lo lejos, en el borde del horizonte, vio a Don Blas, el justiciero, trabado en combate con Chardros, el segador. Sus siluetas fluctuaban, y se expandían. La fina espada lanzaba estoques, y la enorme guadaña segaba el aire. Incapaces de participar, sin saber a ciencia cierta quién ganaba, Elric y Moonglum se quedaron mirando mientras la intensidad de la batalla iba en aumento, y con ella, la lenta disolución de la manifestación terrena de los dioses. La lucha ya no tenía lugar solo en la Tierra, sino que se producía también en todos los planos del cosmos, como si junto con esta transformación, la Tierra estuviese perdiendo su forma, hasta que Elric y Moonglum se dispersaron en el torbellino de aire, fuego, tierra y agua. Solo quedó la materia de la Tierra, pero sin forma alguna. Sus componentes continuaron existiendo, pero su nueva forma no había sido decidida. La lucha continuaba. Los vencedores tendrían el privilegio de volver a formar la Tierra. Capítulo 6. Finalmente, aunque Elric no supo cómo, la turbulenta oscuridad se dio paso a la luz, y se oyó un rugido cósmico de odio y frustración, y entonces supo que los señores del caos habían sido vencidos y desterrados. Con la victoria de los señores de la ley, el plan del destino se había cumplido, aunque faltaba aún la última nota del cuerno para que llegara a la conclusión prefijada. Elric sabía que no le quedaban fuerzas para soplar el cuerno por tercera vez. Alrededor de los dos amigos, el mundo volvía a adoptar una forma definida. Se encontraron de pie en un llano de piedra, y a lo lejos, vieron los delgados picos de las montañas de reciente formación que se destacaban purpúreos contra el cielo suave. Entonces la tierra comenzó a moverse. Fue rotando cada vez más deprisa. El día daba paso a la noche a una increíble velocidad, y después se fue deteniendo hasta que el sol volvió a aparecer inmóvil en el cielo, para continuar describiendo su órbita a velocidad normal. El cambio se había producido. La ley imperaba, pero los señores de la ley se habían marchado, sin siquiera dar las gracias. A pesar de que imperaba la ley, no podía avanzar a menos que alguien soplara el cuerno por última vez. De modo que ya todo terminó, murmuró Moonglum. Ya no queda nada, ni Elwër, mi tierra natal, ni Karlach junto al Erial de las lágrimas, ni Baxaan, ni Tanelorn, tampoco la ciudad de ensueño, ni la isla de Melnibore. Ya no existen, no podemos recuperarlas. Y este es el nuevo mundo formado por la ley. Se parece bastante al antiguo. Elric también se sintió presa de una sensación de pérdida al saber que todos los lugares que le resultaban familiares, incluso los continentes, habían desaparecido para ser reemplazados por otros diferentes. Era como la pérdida de la niñez, y quizás se tratara de eso, el paso de la tierra de la niñez a la adolescencia. Desechó aquel pensamiento y sonrió. He de soplar el cuerno por última vez, para que comience la nueva vida de la tierra. Pero no tengo fuerzas. ¿Acaso los planes del destino se verán frustrados otra vez? Espero que no, amigo, repuso Moonglum, lanzándole una extraña mirada. Somos los únicos que quedan, Moonglum, tú y yo, dijo Elric lanzando un suspiro. Resulta de lo más adecuado que ni siquiera los increíbles acontecimientos que han tenido lugar hayan afectado nuestra amistad, que no nos hayan separado. Eres el único amigo cuya compañía jamás me pesó, el único en quien he confiado. En el rostro de Moonglum se dibujó una sonrisa que era la sombra de su antigua sonrisa burlona. Hemos compartido muchas aventuras, y de ellas he sacado provecho, aunque tú no siempre. Nuestra asociación ha sido complementaria. Jamás sabré por qué escogí compartir tú, sino. Tal vez no fue obra mía, sino del destino, porque hay un último acto de amistad que puedo llevar a cabo. Elric se disponía a interrogar a Moonglum cuando oyó a sus espaldas una voz tranquila. Te traigo dos mensajes. El de agradecimiento de los señores de la ley, y el de otra entidad más poderosa. Sepiris. Elric se giró para quedar cara a cara con su mentor. ¿Estás satisfecho de mi trabajo? Sí, mucho. El rostro de Sepiris se llenó de tristeza al mirar a Elric con profunda pena. Has logrado cumplir con todos tus cometidos menos con el último, soplar el cuerno del destino por tercera vez. Gracias a ti, el mundo conocerá el progreso y sus gentes tendrán la oportunidad de avanzar lentamente hasta alcanzar un nuevo estado. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto?
preguntó Elric. Es algo que jamás llegué a comprender del todo. ¿Y quién lo comprende? ¿Quién sabe por qué existe el equilibrio cósmico? ¿Por qué existen el destino y los señores de los mundos superiores? Al parecer hay una infinidad de espacios, de tiempos y de posibilidades. Podrá haber un número infinito de seres, uno detrás de otro, que vean el fin último, aunque en el infinito no puede existir un fin último. Tal vez todo sea cíclico, y esto mismo se vuelva a repetir una y otra vez hasta que el universo se consuma y desaparezca, del mismo modo que desapareció el mundo que conocíamos. ¿Qué significa todo esto, Elric? No pretendas saberlo, porque podrías acabar loco. No hay significado ni plan alguno. Entonces, ¿para qué he sufrido tanto? Es posible que hasta los dioses busquen un significado y un plan, y que esto sea solo un intento por encontrarlos. Mira, hizo un amplio ademán para indicar la tierra recién formada. Todo esto es nuevo, y está moldeado por la lógica. Tal vez la lógica pueda controlar a quienes aquí lleguen. Tal vez exista algún factor que destruya esa lógica. Los dioses experimentan el equilibrio cósmico, guía el destino de la tierra. Los hombres luchan y suponen que los dioses saben por qué luchan, pero ¿acaso lo saben los dioses? Me causas más confusión cuando esperaba que me trajeras consuelo, suspiró. He perdido a mi mujer, a mi mundo, y no sé por qué. Lo siento. He venido a despedirme, amigo mío. Haz lo que debes hacer. Lo haré. Volveré a verte. No, porque en realidad estamos muertos. Nuestra era ya no existe. Sephiroth se retorció en el aire, y desapareció. Siguió un frío silencio. Asterisco, 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 asterisco. Finalmente, los pensamientos de Elric se vieron interrumpidos por Moonglum. Elric, debes soplar el cuerno. Sea lo que signifique, debes soplarlo y acabar con esto para siempre. Como apenas me quedan fuerzas para tenerme en pie. He decidido lo que debes hacer. Mátame con la tormentosa. Toma mi alma y mi vitalidad y entonces tendrás fuerzas suficientes como para soplar el cuerno por última vez. ¿Que te mate? Que acabe con el único que queda, con mi verdadero amigo. Desvarías. Hablo en serio. Es preciso que lo hagas, porque no nos queda otra salida. Además, aquí no hay sitio para nosotros. De todos modos, pronto moriremos. Me contaste la forma en que Sarosinia te entregó su alma, pues bien, toma la mía también. No puedo. Moonglum se le acercó, cogió la tormentosa por la empuñadura, y comenzó a desenvainarla. No, Moonglum. Pero la espada saltó de su vaina por voluntad propia. Elric apartó la mano de Moonglum de un golpe y empuñó la espada. No pudo detenerla. El acero se elevó en el aire, arrastrando al brazo que lo sostenía, listo para descargar un mandoble. Moonglum se quedó de pie, con los brazos caídos, y el rostro inexpresivo, aunque a Elric le pareció notar un asomo de miedo en sus ojos. Luchó por controlar a la espada, pero sabía que de nada le serviría. Déjala que haga su trabajo, Elric. El acero bajó, y le traspasó el corazón a Moonglum. La sangre brotó, y lo empapó. Se le nubló la vista, y sus ojos se llenaron de pánico. No creí que sería así. Petrificado, Elric no logró sacar la espada del corazón de su amigo. La energía de Moonglum comenzó a fluir por su cuerpo. Sin embargo, aun cuando toda la vitalidad del oriental quedó absorbida, Elric se quedó mirando el pequeño cuerpo hasta que de sus ojos carmesíes comenzaron a fluir las lágrimas y un sonoro sollozo le agitó el cuerpo. Después, la espada se soltó. La lanzó lejos pero no cayó con estrépito metálico sobre el suelo de piedra, sino que lo hizo como lo hubiera hecho un cuerpo. Después tuvo la impresión de que se movía en su dirección, y que se detenía para quedarse observándolo. Aferró el cuerno, y se lo llevó a los labios. Le arrancó la última nota para presagiar en plena noche el inicio de la nueva tierra. La noche que precedería un nuevo albor. A pesar de que la nota del cuerno era triunfal, Elric no se sintió así. Permaneció de pie, agobiado por una soledad y una pena infinitas, con la cabeza inclinada mientras el eco del cuerno se propagaba en el aire. Cuando la nota se fue apagando para pasar de sonido triunfante a un eco lejanísimo que expresaba parte del dolor de Elric, una grandiosa silueta comenzó a formarse en el cielo, como atraída por el cuerno.
Era la silueta de una mano gigantesca que sostenía una balanza, y mientras la observaba, vio que la balanza se equilibraba hasta que cada uno de sus platillos se hizo realidad. En cierta forma, aquello alivió la pena de Elric cuando soltó el cuerno del destino. Al menos hay algo, dijo, y si es una ilusión, al menos es tranquilizadora. Miró hacia un costado, y vio que la espada se levantaba del suelo, se elevaba en el aire, y avanzaba hacia él. Tormentosa, gritó. La espada infernal se hundió en su pecho, y sintió su punta helada alcanzarle el corazón. Intentó aferrarla con los dedos. Notó que su cuerpo se retorcía, y que el acero se le bebía el alma desde las profundidades mismas de su ser, y sintió que toda su personalidad pasaba a la espada rúnica. Mientras su vida se iba disipando para combinarse con la de la espada, supo que siempre había estado destinado a acabar de aquel modo. Con la espada que había matado a amigos y amantes para robarles las almas, y alimentar con ellas su propia fuerza. Era como si la espada lo hubiera utilizado siempre, y no al revés. Como si él hubiera sido una simple manifestación de la tormentosa, y en ese momento, volvía a formar parte del cuerpo de la espada que en realidad nunca había sido una verdadera arma. Mientras yacía moribundo, lloró otra vez, porque sabía que la fracción del alma de la espada en que se transformaría su alma jamás conocería el descanso, porque estaría condenada a la inmortalidad. Elric de Melniboné, el último de los brillantes emperadores, lanzó un grito y después su cuerpo se desplomó junto a su camarada, bajo la poderosa balanza que colgaba del cielo. La tormentosa comenzó entonces a cambiar de forma. Se retorció y fluctuó sobre el cuerpo del albino, para acabar colocándose a horcajadas sobre él. El ente llamado tormentosa, última manifestación del caos que quedaría en aquel nuevo mundo, contempló el cadáver de Elric de Melniboné, y sonrió. Adiós, amigo. Fui 1000 veces más malvada que tú. Después saltó, y se elevó en el aire. Su voz enloquecida se rió burlona del equilibrio cósmico, llenando el universo con su alegría impía.